Está sentada a la cabecera de la mesa en una lujosa cena familiar, cuando la nueva asistente de tu marido, el director general, se acerca y te da una bofetada. No tiene modales, declara delante de toda la parentela de la élite. Cualquier otra se habría echado a llorar o habría huido, pero yo me levanté en silencio y le devolví el golpe con el dorso de la mano. Mi marido entró en pánico al instante, pero ya era demasiado tarde. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no sería la esposa perfecta y complaciente, la que salvaba su reputación. Había llegado el momento de pasar factura a esta arrogante familia por cada euro gastado en ellos y por cada gota de mi sangre. En la cena familiar, apenas me senté a la cabecera de la mesa, la nueva asistente de mi marido, el director general, levantó la mano y me dio una bofetada. No tiene modales, dijo ella. Le devolví el golpe con el dorso de la mano. Luego miré a mi marido en silencio. Entró en pánico al instante. Apenas había ocupado mi sitio a la cabecera de la enorme mesa en la finca de los Mendoza a las afueras de Madrid, cuando Clara se abalanzó sobre mí y me dio una sonora bofetada. Puso toda su fuerza en aquel golpe. El comedor entero se sumió en el silencio. Alrededor de la maciza mesa de roble, 7 u 8 ramas de la familia Mendoza, tíos, tías y primos me miraban fijamente. Alguien se quedó helado con la copa de vino en el aire. Otro se detuvo justo antes de sentarse. La sonrisa de alguien se congeló a medias en su rostro. Clara estaba de pie frente a mí. Llevaba un traje de falda de color beige claro y todavía lucía en el pecho la insignia del departamento administrativo de la empresa. Era la nueva asistente que Alejandro había contratado hacía 3 meses. Y también era la persona ajena a la familia que más a menudo había aparecido en la finca de los Mendoza en el último trimestre. Después del golpe, su voz ni siquiera tembló. Señora Mendoza, aunque sea la esposa de don Alejandro, no puede ignorar las normas de etiqueta. El sitio en la cabecera de la mesa está reservado para los mayores o el cabeza de familia, no para que se siente cualquiera. Levanté la mano y me toqué la mejilla. Me ardía. Alejandro estaba a un par de metros detrás de ella. Hablaba por teléfono, pero al oír el ruido, giró la cabeza. Vio dónde estaba sentada y luego vio la mano levantada de Clara. La sangre abandonó por completo su rostro. No lloré ni le pregunté por qué había ocurrido. Me levanté y con el dorso de la mano le di a Clara una sonora bofetada en plena cara. El golpe hizo que su cabeza se girara bruscamente y se golpeara contra el respaldo de una silla de roble. Sus ojos se enrojecieron al instante. La miré, sin levantar mucho la voz. Primero, este sitio me lo cedió en vida la difunta abuela Isabel. Segundo, tú no eres de la familia Mendoza. Tercero, si te atreves a levantarme la mano otra vez, no te responderé solo con una bofetada. Clara se cubrió el rostro con las manos, como si fuera la víctima de la mayor de las injusticias. Don Alejandro, fue lo único que dijo. Alejandro ya se acercaba a grandes zancadas. Pensé que primero miraría la marca de los dedos en mi mejilla, pero su primera frase fue, Sofía, ¿cómo se te ocurre levantar la mano? Los rostros de los parientes en toda la sala se animaron de inmediato. Alguien murmuró en voz baja. Al fin y al cabo, es joven, demasiado impulsiva. Otros miraban a Clara con cierta compasión. Las lágrimas de Clara completaron la escena a la perfección. Alejandro solo temía que ella se hubiera equivocado de sitio y hubiera avergonzado a los miembros mayores de la familia. No pensé que mi mujer se enfadaría tanto. Sonreí. El movimiento me provocó dolor en la parte herida de la cara, y ese dolor me devolvió la claridad mental. Giré la cabeza hacia Alejandro. ¿Tú también crees que he hecho mal? Alejandro abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Esa fue la respuesta. Lentamente, me quité el anillo de bodas de oro del dedo anular de la mano izquierda. Llevaba ese anillo desde hacía 3 años. En el interior estaban grabadas sus iniciales. Cuando nos casamos, él mismo me lo puso en el dedo y me dijo que el lugar de la señora Mendoza solo podía ocuparlo yo. Dejé el anillo sobre la mesa, justo encima de un grueso libro de cuentas con tapas de cuero. Ese libro me lo había entregado la abuela Isabel cuando aún vivía. Las cenas familiares en la finca, las donaciones para las misas de aniversario de los difuntos, los regalos de Navidad, el pago de medicinas para los parientes mayores, los préstamos a los primos. Todo estaba anotado allí. En esos 3 años, nadie en la familia Mendoza me preguntó cómo lograba mantener todo eso. Simplemente se habían acostumbrado a que cada cena en la finca fuera impecable, que las pagas y los regalos llegaran a tiempo, que cada pariente recibiera un regalo de cumpleaños, y que cada miembro mayor de la familia fuera acompañado a sus citas en la clínica privada. Consideraban que eso era el estatus y el prestigio de los Mendoza. En realidad, la mayor parte del tiempo era yo quien pagaba de mi propio bolsillo para mantener su reputación. Tomé el libro de cuentas. El sonido de la tapa al cerrarse fue muy silencioso,
pero cayó sobre la mesa como un cuchillo. Puesto que no tengo modales, no me hago responsable de la cena de hoy. Mi suegra, Inés, fue la primera en fruncir el ceño. Sofía, ¿qué escándalo es este? Con tantos parientes, montas este espectáculo. Miré a su madre. Hace 3 años, usted dijo que la nuera principal debía ser comprensiva y estar a la altura del estatus. Por eso, durante estos 3 años, en todas las cenas en la finca, he encargado el menú con 3 días de antelación. He preparado el plan de asientos la víspera. He supervisado personalmente el servicio de catering y he pagado la factura final después del postre. Hice una pausa. Pero hoy, la señorita Clara dice que no tengo modales. Que se encargue ella ahora. El rostro de Inés se tensó. ¿Qué comportamiento es ese? Ya no la miré. Apreté el libro de cuentas contra mi pecho y me di la vuelta para irme. De repente, Clara extendió un brazo, cortándome el paso. Señora, este libro es propiedad de la familia Mendoza. No puede llevárselo. Me detuve y me volví hacia ella. ¿Sabes lo que hay aquí dentro? Ella parpadeó, confundida. Di un paso hacia ella. ¿No sabes que mi suegra no puede comer marisco por la gota? ¿No sabes que la nieta pequeña del tío Borja es alérgica a los frutos secos? ¿No sabes que la viuda del tercer tío, que está de luto, no brinda con champán? ¿Y te atreves a hablarme del libro de cuentas de los Mendoza? El rostro de Clara palideció. Las expresiones de varios parientes cambiaron. Alejandro finalmente alzó la voz. Sofía, deja el libro, hablaremos de esto en casa. Lo miré, sintiendo por primera vez que ese hombre era un completo desconocido. No era que no supiera lo importante que era ese libro. Simplemente, nunca pensó que me lo llevaría precisamente hoy. Bajé la vista hacia el anillo de bodas que yacía sobre la mesa. Alejandro, antes me preguntaste por qué le pegué. Levanté la vista hacia él. Ahora te lo diré. Porque ella me dio una bofetada y pisoteó mi lugar en esta familia. Y tú, con tu silencio, confirmaste que tenía razón. Su nuez se movió, y añadí, y si lo confirmaste o no, lo sabremos cuando ajustemos las cuentas. Dicho esto, salí del gran salón. A mi espalda, nadie se atrevió a seguirme. Justo cuando llegaba a las enormes puertas de entrada de roble, Carmen salió corriendo de la cocina. Era la ama de llaves de la finca y el testigo principal de cómo había mantenido a esta familia durante 3 años. Todavía sostenía un delantal en las manos y tenía lágrimas en los ojos. Señora, su cara. Negué con la cabeza. Carmen, el catering de la cena de hoy aún no está pagado, ¿verdad? Carmen se quedó perpleja. No, usted siempre hace la transferencia al final de la noche. Saqué mi teléfono móvil y, delante de sus ojos, abrí la aplicación del banco. El catering de la finca, las facturas de la farmacia privada, el cuidado del jardín, el plus para el chofer, las cuotas de los clubes privados para los parientes. Un total de 7 transferencias automáticas. Fui pulsando una por una y las cancelé. Carmen miraba mi mano con voz temblorosa. Señora, ¿de verdad va a dejarlo todo? Cerré la última pantalla. Desde hoy, quien se sienta a la cabecera de la mesa, paga la cuenta. Cuando salía de la finca de los Mendoza, el viento sopló sobre la marca de la bofetada en mi cara, y me dolió. Pero más claro que el dolor era la certeza de que ya no quería guardar las apariencias por nadie. A mis espaldas, no miré atrás. El teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. No seas impulsiva, ve a casa y espérame. Lo leí, y apagué la pantalla de inmediato. 5 minutos después, el dueño del catering llamó al teléfono fijo de la finca. La cuenta de esa cena para 28 personas ascendía a 2.850 euros. Antes, la pagaba yo. Desde esta noche, ya no. Cuando volví a nuestro ático en el centro de Madrid, todo estaba en silencio. Era el piso en el que Alejandro y yo habíamos vivido desde que nos casamos. El sofá del salón lo elegí yo, la mesa del comedor la cambié yo. Las plantas en macetas del balcón las cuidaba yo, cada una de ellas. Durante 3 años, este lugar parecía un hogar, pero desde esta noche, me parecía simplemente una cáscara vacía, llena de viejas costumbres. Fui al baño a lavarme. En el espejo, en el lado izquierdo de mi cara, se veían claramente las marcas rojas. El golpe de Clara había sido muy fuerte. No fue una casualidad, fue un intento deliberado de imponer su autoridad. Saqué una pomada y me la apliqué lentamente en la mejilla. El teléfono no había dejado de sonar en todo el camino. 8 llamadas perdidas de mi suegra, 12 de Alejandro. En el chat familiar de WhatsApp había 99 mensajes sin leer. Entré a mirar. Inés había enviado un larguísimo mensaje de voz. No lo escuché. Pulsé la transcripción de texto. Sofía, hoy era una cena familiar.
Que le pegaras a Clara delante de tanta gente y te llevaras el libro de cuentas es una falta total de decoro. Clara es joven y un poco impulsiva en su trabajo. Tú, como señora de la casa Mendoza, deberías ser más tolerante. Más abajo. Mensajes de las tías de la rama. Al fin y al cabo, todos somos una familia. ¿Por qué montar estas escenas tan feas? La prima, hija del tío Borja, añadió. Clara no es de la familia, es verdad, pero trabaja para Alejandro. Sofía hoy se ha dejado llevar por la ira. Miré esas líneas y de repente me dio risa. Cuando me pegaron a mí, todos callaron. Cuando devolví el golpe, todos se despertaron de repente. No me apresuré a responder. Encendí el portátil y abrí la carpeta en la nube que llevaba años manteniendo. El nombre de la carpeta era simple, Gastos Familia Mendoza. Dentro había 12 subcategorías. Cenas en la finca, regalos, gastos médicos, choferes y servicio, préstamos a parientes, adelantos, ropa de diseño, funerales, mantenimiento de la finca, transferencias privadas a la suegra. Cada transacción tenía un recibo bancario. No es que fuera una villana maquiavélica. Simplemente mi madre, una simple contable, me había enseñado desde niña. El dinero se puede gastar, pero las cuentas deben ser transparentes. El primer año de nuestro matrimonio, Alejandro llegaba a casa de madrugada. Yo cuidaba de su abuela en su lugar, me ocupaba de los parientes en su lugar, arreglaba el tejado que goteaba en la finca en su lugar. Él me cogía las manos y decía, Sofía, gracias a Dios que te tengo. Entonces pensaba que entre marido y mujer no hacía falta ser tan estrictos con las cuentas. Más tarde descubrí que a los que no llevan cuentas claras son a los que acaban desplumando. Sonó la cerradura. Alejandro había vuelto. Entró sin siquiera quitarse el abrigo, con el ceño fruncido. Sofía, hoy has cruzado todos los límites. Me quedé sentada en el sofá, sin levantarme. ¿En qué he cruzado los límites exactamente? Mi pregunta lo desconcertó. Respondí por él. En sentarme a la cabecera de la mesa, en devolver el golpe o en llevarme mi libro. Alejandro contuvo la ira. Que Clara te pegara estuvo mal. Haré que se disculpe. Pero montar un escándalo delante de toda la familia. Eso ha dejado a mi madre en ridículo y ha arrastrado la reputación de los Mendoza por el barro. Lo miré. Y cuando ella me pegó en la cara, ¿la reputación de los Mendoza no cayó por el barro? Se quedó en silencio por un momento. Ella acaba de empezar a tratar con la familia. No conoce el protocolo. Ella no lo conoce, y tú tampoco. Tras esa frase, el silencio volvió a reinar en el salón. La mirada de Alejandro cambió. Dejé el libro de cuero repujado sobre la mesa de cristal. Alejandro, ¿sabes por qué puedo sentarme a la cabecera de la mesa? No, respondió él. Abrí la primera página del libro. Allí estaba la caligrafía de la abuela Isabel. Anticuada, pero firme. Quien lleva las cuentas, preside la mesa. Quien mantiene a la familia, ocupa el lugar principal. Esto lo escribió la abuela cuando aún vivía. No era un testamento ni un reparto de herencia. Eran las reglas internas de los Mendoza. Quien asume la carga, gobierna. Alejandro miró la frase y tragó saliva. Yo lo sé. Tu madre lo sabe. Tu tío Borja lo sabe. Solo tu querida Clara no lo sabe. Cerré el libro. Pero si ella no lo sabe, ¿por qué se atrevió a darme una bofetada? Una sombra de pánico cruzó los ojos de Alejandro. Yo no se lo ordené. Pero la hiciste creer que podía hacerlo. Su rostro se ensombreció. Sofía, ¿tienes que hacer un drama de una tontería? Tontería. Sentí algo afilado pero muy fino clavarse en mi corazón. Cogí el teléfono y abrí la primera captura de pantalla. El mes pasado, la misa de aniversario y el almuerzo en memoria de tu abuela. 3.200 euros. Los pagué yo. Pasé a la segunda. Tu madre perdió dinero jugando al mus en el club. Tenía miedo de decírtelo y me pidió que le transfiriera 1.500 euros para tapar el agujero. Los transferí yo. Tercero. El hijo del tío Borja necesitaba ir de intercambio a Londres y me pidieron prestados 2.500 euros por unos meses. Aún no han devuelto ni un céntimo. Cuarto. El vestido para la puesta de largo de tu prima. Dijo que la mujer del director general tiene influencia en la boutique y me hizo transferir un adelanto de 950 euros. Fui pasando las imágenes una tras otra. El rostro de Alejandro cambiaba de color gradualmente. ¿Por qué no me habías dicho nada de esto? Frunció el ceño. Le refresqué la memoria. En mayo del año pasado, estabas en un congreso en Frankfurt. Te envié un mensaje diciendo que los gastos de la finca se estaban descontrolando y propuse sentarnos a revisar las cuentas. Respondiste, tú eres la jefa en casa. Alejandro sacó su teléfono, como si quisiera encontrarlo.
Simplemente le acerqué mi pantalla. El mensaje estaba allí. Dijiste que yo era la jefa, que estabas tranquilo. Lo he gestionado todo durante 3 años. Y ahora permites que tu asistente me pegue por violar el protocolo. Su respiración se entrecortó. Sofía, no quise decir eso. No pude responder a eso, porque era demasiado tarde. El teléfono volvió a sonar. Era mi suegra. Esta vez, contesté. La voz de Inés restalló como un látigo. Sofía, ¿qué significa esto? El restaurante dice que la cuenta no está pagada. Hazles la transferencia de inmediato. No avergüences a la familia. Puse el altavoz. Alejandro, que estaba a mi lado, lo oyó todo con claridad. Le respondí, Inés, Clara dice que no tengo modales, así que no me meteré donde no me llaman. Quien se haya encargado de sentar a los invitados esta noche, que pague la cuenta. Inés se quedó helada unos segundos antes de chillar. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a ser tan mezquina por el dinero de una simple cena? Me reí. 2.850 euros. No es tanto. Puedes decirle a la señorita Clara que lo pague ella. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego oí la voz frágil y melodramática de Clara. Inés, es todo culpa mía. Llamaré ahora mismo al departamento financiero de don Alejandro. La interrumpí bruscamente. Señorita Clara, una cena familiar no es un gasto de representación de la empresa. Si quiere ocupar un lugar en la familia Mendoza, primero aprenda sus reglas. No use la tarjeta corporativa para salvar su reputación. El rostro de Alejandro palideció. Sofía, colgué de inmediato. En el salón solo quedábamos nosotros dos. Me miraba como si me viera por primera vez. Antes no eras así. Dejé el teléfono sobre la mesa. ¿Cómo era antes? Él se quedó callado. Resumí por él. Antes pagaba, recogía los pedazos rotos, cubría las mentiras de tu madre, calmaba a tus parientes y fingía ser ciega cuando traías a tu asistente a las cenas familiares. Me levanté, fui a un cajón del mueble del salón, y, delante de Alejandro, saqué la tarjeta de crédito adicional que usaba para los gastos de la finca. Cogí unas tijeras y la corté por la mitad. Alejandro, desde esta noche, se acabó el salvaros el pellejo. Finalmente, perdió la compostura. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Ajustar las cuentas antes de firmar el divorcio, dije. Su expresión se petrificó. ¿Divorcio? No le di más explicaciones. En el dormitorio todavía quedaba su ropa. No la toqué, simplemente metí en una maleta mis documentos, el libro de cuentas, el portátil y algo de ropa para cambiarme. Alejandro permanecía inmóvil en el umbral. Cuando pasé a su lado, Sofía, la maleta. Extendió la mano y me agarró la muñeca. La apretó con fuerza. Sofía, todo esto por una bofetada. Miré su mano, y, dedo por dedo, deshice su agarre. No es por la bofetada. Levanté la vista hacia él. Es que cuando esa mano me golpeó en la cara, por fin vi claramente de qué lado estáis todos. Salí arrastrando la maleta. Hasta que las puertas del ascensor no se cerraron, Alejandro siguió en el mismo sitio. Le sonó el móvil. Por el altavoz se oía el grito de Inés. Alejandro, el dueño del catering se ha presentado en la finca con los camareros. Las puertas se cerraron por completo. Me apoyé en el frío metal del ascensor y exhalé lentamente. La primera cuenta, por fin, había sido presentada al cobro. A la mañana siguiente, Clara publicó varias historias en WhatsApp e Instagram. La primera foto mostraba su mejilla enrojecida. La segunda, el comedor de la finca de los Mendoza en completo desorden. La tercera foto iba acompañada de un texto. Hay lugares que no mereces solo por sentarte en ellos. Lástima que solo sea una asistente. Decir la verdad también sale caro. No dio nombres, pero todos los parientes lo entendieron. Media hora después, recibí un mensaje privado de una prima. Sofía, Clara es muy joven. No te rebajes a su nivel. Que le pegaras ayer creó una imagen muy mala. El tío Borja también me escribió. Devuelve el libro de cuentas. La ropa sucia se lava en casa. Lo leí todo, guardé capturas de pantalla de las historias de Clara y le respondí al tío Borja con una sola línea. A las 3 de la tarde estaré en la finca. Vengo a ajustar las cuentas. El tío respondió rápidamente. ¿Qué quieres decir? No escribí nada más. Por la tarde, cogí mi portátil y la carpeta de documentos y fui a la casa de los Mendoza. El salón principal estaba lleno. Había más gente que la noche anterior. Clara también estaba allí. Estaba sentada junto a mi suegra. Llevaba un maquillaje ligero que acentuaba sutilmente la marca de la bofetada para provocar lástima. Alejandro estaba sentado cerca del puesto principal. Sin embargo,
El lugar en la cabecera de la mesa estaba vacío. Nadie se atrevía a ocuparlo. Cuando entré, Inés me miró fríamente. Vaya, por fin te dignas a volver. La ignoré, dejé la carpeta sobre la mesa. Ayer por la noche, la cuenta del catering fue de 2.850 euros. El restaurante vino a exigir el pago a la puerta. Hoy he venido a poner todas las cartas sobre la mesa. Clara habló en voz baja. Señora, no hay necesidad de hacer esto. Una cena familiar es algo íntimo. Sacar el tema del dinero es de mal gusto. Hiere los sentimientos. La miré fijamente. Tienes razón. Ella se sorprendió. Aparté una silla y me senté. Por eso hoy no hablaremos de sentimientos, solo de euros. Alguien en la sala tosió. El tío Borja frunció el ceño. Sofía, ¿de verdad vamos a llegar a esto? Asentí. Tío Borja. Usted es economista y entiende de números mejor que nadie. Hoy quiero que me ayude a comprobar si acuso injustamente a los Mendoza. Abrí el primer documento. En los últimos 3 años, en esta finca se han celebrado 39 grandes eventos familiares. De ellos, 7 se pagaron con la tarjeta de Alejandro, 28 con mis ahorros personales, y 4 con la cuenta personal de mi suegra. El rostro de Inés se desfiguró. ¿Qué tonterías dices? El dinero para la cena siempre lo daba Alejandro. Le acerqué los extractos bancarios. Inés, cada vez que decía que Alejandro estaba muy ocupado, me pedía que pagara por adelantado, y luego, delante de la familia, presumía de lo magnífico y buen hijo que era su Alejandro. Saqué las capturas de pantalla de WhatsApp. Cada mensaje de Inés estaba allí, clarísimo. Sofía, esta vez no le digas nada a Alejandro. Está muy estresado en el trabajo. Tú eres la nuera principal. Paga de lo tuyo por ahora. Delante de los tíos no hables de dinero, que pareceremos unos tacaños. Inés extendió la mano, intentando arrebatarme el teléfono. Lo aparté. Este es mi móvil, no el libro de cuentas. No lo tocará. Su cara se puso morada. Clara se apresuró a sostenerla por el brazo. Cálmese, Inés. Seguro que la señora Mendoza está simplemente dolida. Miré a Clara. Señorita Clara, no se apresure. Sus cuentas serán las siguientes. Sus ojos evitaron mi mirada. Continué leyendo. Segunda categoría. Préstamos a la familia. 2.500 euros al tío Borja, 1.800 a la tercera rama, 950 a la prima, 1.300 para el coche del primo pequeño. Varias personas en la sala se removieron incómodas. La prima saltó de inmediato. En su momento se dijo que era un fondo de ayuda mutua de la familia. No sabíamos que era tu dinero. Asentí. Por eso hoy hago que lo sepáis. El tío Borja cogió las hojas y las revisó. Su expresión se volvía cada vez más sombría. Era el que mejor entendía de finanzas de la familia. Sabía distinguir la verdad de la mentira. ¿Por qué en el concepto de todas estas transferencias pone ayuda temporal a la familia? Preguntó. Porque mi suegra dijo que escribir la palabra préstamo era muy feo. Inés finalmente explotó. Sofía, ¿qué pretendes con todo esto? ¿Quieres que el tío y los primos te devuelvan el dinero? Sostuve su mirada. Por supuesto. Toda la sala estalló. Unos decían que me había vuelto loca, otros que no tenía corazón. Alguien dijo que si los Mendoza me habían acogido en su seno, no era para que ahora sacara los trapos sucios. Esperé pacientemente a que terminaran de gritar. Luego saqué el tercer documento. Hay otra categoría que no pido que me devuelvan. Las voces amainaron un poco. Los gastos médicos de la enfermedad de la abuela, los médicos privados, los servicios de la cuidadora y las consultas con especialistas. Esos los asumo yo, porque fue mi voluntad. Miré a Alejandro. Porque la abuela siempre fue buena conmigo. Alejandro había guardado silencio todo este tiempo. Al oír esto, un temblor apareció en su mirada. No me detuve, pero el resto del dinero fue prestado o pagado por adelantado, y me lo vais a devolver. No uséis el amor familiar como un trapo para limpiaros la boca y luego decir que es asqueroso. Clara habló de repente con lágrimas en los ojos. Señora, si presiona así a la familia, pondrá a don Alejandro en una posición insostenible. Sonreí con desdén. Señorita Clara, aún no se ha casado con un Mendoza y ya se preocupa por la posición del director general. Ella palideció. Saqué un recibo de la carpeta. El jamón ibérico de bellota que se sirvió ayer como aperitivo principal. Lo pediste tú, ¿verdad, Clara? Se quedó helada. Sí, ayudaba a Inés con el pedido. 10 jamones de bellota de primera. A 700 euros la pieza, total de la factura, 7.000 euros. Ella asintió. Es el estándar de la finca.
Saqué un albarán escrito a mano. Esta mañana llamé al proveedor del jamón. Me confirmó que lo que entregaron ayer no era jamón de bellota premium, sino un jamón de cebo de campo de baja calidad. El coste real apenas llegaba a los 2.000 euros. En la sala se hizo un silencio absoluto. La falsa lástima en el rostro de Clara se congeló. Inés también abrió la boca, asombrada. Dejé ambos papeles uno al lado del otro sobre la mesa. Señorita Clara, ¿dónde está la diferencia de 5.000 euros? Miró rápidamente a Alejandro. Don Alejandro, yo no sabía. Simplemente le pasé a Inés el presupuesto que me dio el proveedor. El pago no lo hiciste tú. Por supuesto, puedes decir que no sabías nada, repliqué. Pero fuiste tú quien le entregó la factura a Carmen, y fuiste tú quien decidió cambiar de proveedor de confianza. Desde el pasillo entró la ama de llaves, Carmen. En sus manos sostenía un fajo de albaranes. La señora tiene razón. Antes, todas las compras para la finca se hacían a proveedores habituales. El mes pasado, la señorita Clara dijo que, por orden de don Alejandro, ella se encargaba de eso. Le advertí que el menú de alta calidad, aprobado por doña Isabel, no se podía cambiar así como así. Me respondió que ahora en la casa mandaba don Alejandro. Clara entró en pánico. Yo nunca dije eso. Carmen la fulminó con la mirada. Señora, lo dijo en la cocina delante de las dos asistentas filipinas. Las dos empleadas, que estaban al fondo de la sala, bajaron la cabeza, pero no negaron los hechos. Finalmente, habló Alejandro. Clara, ¿qué significa esto? A Clara le brotaron las lágrimas a raudales. Don Alejandro, solo quería ayudar. Acabo de llegar. No conozco el protocolo de la casa. Seguramente el proveedor me engañó. La miré con desprecio. No conoces el protocolo para hacer un pedido, pero conoces el protocolo para pegarme en la cara. Se tragó sus palabras. Los parientes que un minuto antes la defendían, ahora apartaban la mirada. Cerré la carpeta. Anoche, la señorita Clara escribió que hay lugares que no mereces solo por sentarte en ellos. Me levanté y miré el asiento vacío en la cabecera de la mesa. Ahora pregunto, ¿qué derecho tiene a darme lecciones de modales una persona que ni siquiera sabe quién paga la comida que se sirve en su plato? Nadie dijo nada. Alejandro me miraba con una expresión indescifrable y compleja. Sofía, ¿no podías contarme todo esto en privado? Me di la vuelta. Anoche, cuando me pegaron, tú también podrías haber preguntado delante de todos si me dolía. Él palideció. Tomé mi libro de cuentas. Hoy os he traído solo la primera ronda. El tío Borja levantó la cabeza bruscamente. ¿Hay más? Lo miré a los ojos. Sí, los Mendoza no solo me deben dinero por las cenas. Me di la vuelta para irme. Justo cuando llegaba a la puerta, Clara rompió a llorar y me gritó. Señora, ¿no es verdad que desde el principio me tenía antipatía y por eso me investigaba a mis espaldas? Me detuve. No, dije, volviéndome para mirarla. Fue en el momento en que estampaste tu mano en mi cara. Entonces recordé que hay ciertas cuentas que ya no debía ocultar. Se quedó petrificada. Cuando salí a los jardines de la finca, Alejandro me siguió. Esta vez no intentó agarrarme. Se quedó en los escalones del porche, con voz ronca. Sofía, ¿cuánto más me has ocultado? Lo miré con firmeza. No he ocultado nada. Eres tú el que nunca se detuvo a mirar. Las verdaderas reglas de los Mendoza no se aplicaban en la mesa del comedor, sino en la capilla familiar de la finca. Cada año, en el tercer aniversario de la muerte de la abuela Isabel, los Mendoza organizaban una misa conmemorativa, seguida de un almuerzo sobrio, sin alcohol, sin invitados externos. Solo los parientes directos se reunían en la capilla para rezar, y luego pasaban a un salón contiguo para tomar café con pastas. En vida, la abuela siempre decía que los Mendoza podían perder su dinero, pero nunca la decencia y el saber estar. Por eso, este evento siempre lo organizaba la persona responsable del libro familiar. Durante los últimos 3 años, había sido yo. Este año, mi suegra no me avisó. Me enteré por Carmen. Cuando me llamó, casi susurraba. Señora, doña Inés le ha encargado a la señorita Clara la organización del aniversario. Ha dicho que usted está emocionalmente muy inestable últimamente y que no es apropiado que entre en la capilla familiar. Justo estaba revisando las cuentas. El bolígrafo rojo se detuvo en mis manos. ¿Qué más dijo? Carmen vaciló. Dijo que tanto el sitio en la cabecera de la mesa como el libro de cuentas pertenecen a los Mendoza, y que si usted es lista, devolverá las cosas por las buenas. Sonreí débilmente. De acuerdo, iré mañana. A la mañana siguiente, cuando llegué a la finca, a la entrada de la capilla ya estaban dispuestas las mesas para el té y el café. Clara llevaba un elegante y sobrio vestido largo y oscuro.
Llevaba el pelo recogido y sostenía una lista de asientos, dando instrucciones a los camareros. Al verme, su expresión vaciló, pero rápidamente recuperó su tono suave. Señora, ha venido. Inés me dijo que hoy habría mucha gente y que, como no se siente bien, sería mejor que no entrara. Puede sentarse y descansar en el salón. Miré la hoja de protocolo en su mano. ¿Quién te ha encargado hacer el plano de asientos? Ella levantó ligeramente la barbilla. Inés. Dámelo. Déjame ver, no me lo dio. Señora, estos son asuntos internos de la familia Mendoza. Casi me eché a reír a carcajadas. Un asistente que ni siquiera llevaba el apellido, de pie en la puerta de la capilla de los Mendoza, hablándome de asuntos internos de la familia. No intenté arrebatarle la hoja por la fuerza, simplemente la rodé y me dirigí a la entrada. Clara se puso nerviosa y extendió un brazo, cortándome el paso. Señora, no me lo ponga difícil. Me detuve y suspiré. Clara, la primera vez que me cortaste el paso fue en el comedor de la finca. La segunda, en la capilla familiar. Miré su brazo extendido. ¿Estás segura de que quieres intentarlo una tercera vez? Su brazo se tensó y, muy lentamente, bajó. Dentro ya estaban los miembros mayores de la familia. Mi suegra, Inés, estaba junto al altar. Al verme entrar, su rostro se ensombreció. ¿Quién te ha dicho que vinieras al aniversario de los Mendoza? Si la persona responsable de las cuentas está ausente, ¿quién encarga la primera oración? Inés se rió con frialdad. Sofía, te das demasiada importancia. Después de humillar a Alejandro, ¿todavía tienes la desfachatez de presentarte aquí ante nuestros difuntos? No discutí con ella. Saqué de mi bolso una copia de un documento, y la dejé junto a los misales. Este es el acuerdo de gestión de los asuntos familiares, firmado hace 3 años ante notario por la abuela Isabel, el tío Borja y mi padre como testigo. El tío Borja, sentado en la primera fila, cambió de expresión. Cogió el documento y lo leyó rápidamente, frunciendo el ceño. El documento era muy simple. No era un contrato matrimonial en el sentido clásico ni un testamento. Como la salud de la abuela ya era frágil, le preocupaba que nadie gestionara adecuadamente la casa, por lo que me confió la gestión a mí, la recién casada. En el contrato se estipulaba claramente que los eventos, gastos médicos, regalos y ceremonias conmemorativas en la finca estaban exclusivamente bajo la gestión de Sofía. Cualquier gasto requería un registro en el libro de cuentas. Bajo ninguna circunstancia la familia podía destituir a la gestora sin razones fundadas y justificadas. Al final de la hoja estaba la firma de la abuela con el sello notarial y la firma del tío Borja. Al ver el documento, el rostro de Inés se desfiguró. La abuela ya no está con nosotros, no te atrevas a amenazarnos con papeles viejos. Respondí, Inés, anoche usted dijo que no respeto las reglas. Hoy le he traído las reglas por escrito, y ahora dice que la amenazo. Se atragantó de rabia. En ese momento, entró Alejandro en la capilla. Era evidente que no esperaba verme allí. Clara lo seguía con lágrimas en los ojos. Don Alejandro, no pude detener a la señora. Alejandro la miró de reojo, sin decir nada. Me dirigí a él. ¿Le pediste tú a Clara que cambiara el protocolo de asientos hoy? Alejandro guardó silencio. Inés respondió por él. Fui yo quien se lo dijo. Últimamente solo traes problemas a esta casa. No iba a permitir que te sentaras en primera fila poniéndonos mala cara. La miré y pregunté. Entonces, dígame, ¿por qué en la lista de Clara el tío Miguel se sienta delante del tío Borja? El tío Miguel se sorprendió. El tío Borja, representante de la rama principal, palideció. En las familias españolas tradicionales con historia, la jerarquía de edad y parentesco en la iglesia es sagrada. Un error así en un bar no tiene importancia, pero en una misa familiar era una auténtica humillación. Clara intentó justificarse desesperadamente. Vi que el tío Miguel parecía mayor, así que pensé. El tío Borja bufó. ¿Realmente conoces el protocolo? Los ojos de Clara se llenaron de más lágrimas. Solo intentaba ayudar. Señalé la lista de asientos que sostenía. Y a la prima mayor, que enviudó el año pasado y todavía está de luto, la ha sentado justo al lado de la mesa donde luego servirán los canapés festivos. ¿Quieres humillarla públicamente? La prima palideció y lanzó a Clara una mirada asesina. Clara entró en pánico total. No sabía nada de eso. La miré con desprecio. Entonces, ¿con qué derecho te atreves a entrar en la capilla de los Mendoza y organizar los asientos? En la iglesia reinó un silencio sepulcral. El rostro de mi suegra cambiaba del rojo al blanco. Finalmente, habló Alejandro. Clara, sal fuera. Clara levantó la cabeza, incrédula. Don Alejandro, fuera.
Su voz no fue un grito, pero sonó gélida. Clara se mordió el labio inferior, se dio la vuelta y salió corriendo de la capilla. No sentí ninguna satisfacción, porque lo que me helaba el alma no era que se hubiera puesto en ridículo, sino el hecho de que Alejandro hubiera esperado hasta ese preciso momento para abrir la boca. Durante la oración, el tío Borja me susurró: Sofía, lo siento, no nos dimos cuenta de este desastre. No acepté su disculpa. Simplemente reorganicé los asientos según las instrucciones históricas de la abuela. Ordené cambiar las tazas, retiré las pastas inapropiadas para el luto y reubiqué a la prima viuda en una zona tranquila. Cuando todo terminó, era casi mediodía. Salí de la capilla para irme. Alejandro me siguió fuera. Hoy has venido con ese documento notarial, preparada para todo, ¿verdad? Sí. Sus ojos se oscurecieron. Entonces, desde la cena de ayer, tu intención es hacer que todos los miembros de mi familia rindan cuentas ante ti. No desde la cena de ayer, respondí bruscamente, sino desde el día en que permitiste que Clara respondiera a las llamadas de tu madre en mi lugar. Se quedó petrificado. Eso había ocurrido hacía 2 meses. Ese día, estaba comprando medicinas para mi suegra en la farmacia. Llamé a Alejandro para preguntarle si vendría a cenar a la finca. Respondió Clara. Me dijo: el señor Mendoza está en la ducha. Si la señora tiene algún asunto doméstico, puede transmitírmelo a mí y yo se lo comunicaré. En ese mismo instante, comprendí que Alejandro había abierto la puerta para que ella cruzara los límites. Ese día estaba de viaje de negocios, en una cena de empresa, y bebí demasiado, murmuró Alejandro. Lo sé, le respondí. Tienes un montón de excusas. Siempre estás muy ocupado. Siempre es que has bebido. Siempre es que se te ha olvidado. Siempre es que ella aún no conoce las costumbres. Siempre es que yo soy demasiado sensible. Di un paso atrás. Alejandro, cuando juntas todas esas pequeñas excusas, solo obtienes una gran respuesta. Me miró y, finalmente, un destello de pánico cruzó su mirada. Sofía, nunca quise que ella te reemplazara. Sonreí con amargura, pero permitiste que se pusiera en la puerta de la iglesia de tu familia para cortarme el paso. Esa frase fue como una bofetada. Me di la vuelta y me fui. En ese instante, vibró el teléfono en mi bolsillo. Era una foto enviada por mi suegra. El borrador de las condiciones de divorcio redactado por sus abogados. Decía textualmente: Doña Sofía renuncia voluntariamente a la gestión y al derecho de uso de la finca familiar. No exigirá compensación por los gastos adelantados durante el matrimonio. No interferirá en la vida personal de don Alejandro Mendoza. Acepta el divorcio con separación total de bienes sin compensación económica. Miré esas últimas palabras. Divorcio sin compensación. Sin recibir ni un solo euro. Guardé la imagen en la carpeta de la nube y la renombré como pruebas, coacción para el divorcio. Inés, pensé, el próximo ajuste de cuentas será contigo. En la parte trasera de la casa de los Mendoza había un pequeño despacho que antaño servía para llevar la contabilidad agrícola de la finca. No era grande. Había un viejo escritorio de nogal, 2 sillas y armarios metálicos apoyados en la pared. Durante esos 3 años, después de cada cena o evento, me sentaba aquí sola para actualizar los registros contables. Carmen a menudo me decía que era demasiado estricta. Señora, decía, los Mendoza tienen una gran fortuna, no notarán las menudencias. Yo siempre le sonreía. Que tuvieran demasiado dinero era asunto de los Mendoza, que las cuentas estuvieran impecables era asunto mío. Ahora, me alegraba inmensamente de haber sido tan meticulosa. Si no fuera así, hoy todas mis quejas habrían sido desestimadas con un despectivo: lo hacías porque querías. A las 2 de la tarde, me reuní con Carmen en el despacho de contabilidad. Entró llevando una vieja caja de cartón. Señora, estos son todos los albaranes y facturas que he podido encontrar. Algunos los cogió doña Inés, y otros los perdió la señorita Clara. Pero he guardado copias de todo lo relacionado con el catering y las compras. Lo cogí. Gracias, Carmen. Los ojos de la mujer enrojecieron. Señora, llevo trabajando para esta familia casi 20 años. He visto cuánto ha sufrido estos 3 años. Desde que murió doña Isabel, nadie en esta casa la ha valorado de verdad. Mis dedos se detuvieron. La abuela, la única en toda esa familia que me trató como a una nieta. Cuando me casé con Alejandro, en los círculos de la alta sociedad madrileña, se rumoreaba que había hecho el negocio del siglo. Mi familia era de clase media, padres jubilados, profesores, sin grandes propiedades. Alejandro era el director general de la constructora familiar, joven, con contactos y atractivo, pero los rumores ignoraban el hecho de que fue Alejandro quien me rogó que me casara con él. Nos conocimos en la universidad. Me cortejó durante 2 años.
Antes de la boda, me llevó a conocer a Isabel. La anciana me cogió las manos y dijo: «Esta chica tiene la cabeza sobre los hombros, podrá soportar el peso de esta casa». Pensaba que sostener una casa era cosa de dos. Luego comprendí que Alejandro me había encerrado en la casa como una columna de carga, mientras él se alejaba cada vez más. Carmen y yo pasamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 revisando los números. Comprobamos euro por euro. Que en esos 3 años, Inés me había pedido en secreto transferencias por un total de 25.000 euros. Diversos conceptos, tratamientos en clínicas de estética, deudas de juego de cartas, regalos caros para aparentar ante sus amigas, pagos por adelantado de servicios, ropa de marca para Alejandro e incluso el vestuario y el protocolo para Clara. Este último apunte me hizo detenerme en seco. Vestuario para Clara. Carmen suspiró. Eran órdenes de doña Inés. Dijo que como la señorita Clara acompañaba a don Alejandro a los eventos de gala, iba vestida de forma muy vulgar y avergonzaba a los Mendoza. Cuando le pidió el dinero a usted, dijo que era para el vestido de la puesta de largo de su sobrina de San Sebastián. Busqué el chat en WhatsApp. Efectivamente, el mensaje de Inés decía: «Sofía, el vestido de ceremonia de tu prima cuesta una fortuna. Págaselo por adelantado para que no parezca que los Mendoza somos unos rácanos». Eran 950 euros. La fecha coincidía, hacía 2 meses. Esa misma noche, Alejandro llevó a Clara a una cena de gala benéfica. Ella llevaba un espectacular vestido color champán, y la prensa del Corazón la fotografió posando a su lado. Le pregunté por esas fotos. Me dijo que eran exigencias de la imagen corporativa. Resultó que el vestido para esas exigencias de imagen lo había pagado yo. Miré fijamente la captura de pantalla de la transferencia bancaria, y se me escapó una risa amarga. Carmen me miró asustada. «Señora». Subrayé la captura en rojo. «Nada, solo que mi alma se ha enfriado un poco más». A las 8 de la tarde, Alejandro me llamó al móvil. Contesté. Sonaba cansado. «¿Dónde estás?» «En el despacho de la finca». Guardó silencio unos segundos. «¿Todavía revisando papeles?» «Sí». «Sofía, déjalo ya, por favor. Mi madre ya es mayor. A veces se olvida para qué era el dinero». Dejé el bolígrafo. «Alejandro, ¿sabías que el vestido de alta costura que tu madre le compró a Clara con mi dinero fue pagado diciendo que era para la prima de San Sebastián?» Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Continué. 950 euros. Y tú ni siquiera lo sabías, ¿verdad? Su respiración se volvió pesada. «No lo sabía». «Claro que no lo sabías», respondí. «Tú solo viste que estaba muy guapa, muy apropiada a tu lado, sin avergonzarte». Tardó mucho en responder. «Haré que mi madre te devuelva hasta el último céntimo». Me reí. «Alejandro, ¿todavía crees que el problema es el dinero?» Su voz sonó ronca. «Entonces, ¿cuál es?» Miré los cientos de círculos rojos en el libro de cuentas. «Que todos vosotros usasteis mis esfuerzos para quedar bien delante de los demás. Usasteis mi silencio para comprar vuestro estatus, y usasteis mi matrimonio para alfombrarle el camino a otra mujer». Colgué. Carmen, que estaba a mi lado, susurró: «Señora, ha venido la señorita Clara». Levanté la vista. Clara estaba en la puerta del despacho. Llevaba un vestido de punto blanco, angelical. La marca roja en su mejilla había palidecido. Había perdido toda su arrogancia de la cena anterior y ahora parecía frágil y lastimera. «Señora Mendoza, me gustaría hablar con usted». Cerré el libro de cuentas de golpe. ¿De qué? Entró y cerró la puerta tras ella. Sé que no le caigo bien, pero entre don Alejandro y yo solo hay una relación profesional. ¿De verdad? La miré a los ojos. Si solo fuera una relación profesional, no te habrías atrevido a pegarme en la cara en una cena familiar. Apartó la mirada. Ese día fue un impulso. Me dejé llevar por las emociones. No dije nada. Se mordió el labio, bajando la voz. «Señora, ¿sabe por qué don Alejandro me permitió meterme en los asuntos de la casa?» Levanté una ceja. Por fin iba a usar su as en la manga para herirme. «Porque dice que usted es demasiado fría», soltó. «Que no le importa nada, que nunca hace preguntas, que le da igual si su matrimonio con él existe o no. Me pidió que interviniera porque quería ver si usted reaccionaba, si le importaba aunque fuera un poco». La miré fijamente. «Entonces, él te ordenó que me pegaras». Negó con la cabeza frenéticamente. «No, no, don Alejandro no me lo ordenó. Fui yo». Me enfureció verla sentada ahí, en la cabecera de la mesa, sin valorar el lugar que ocupa ni al hombre que la quiere. Era un susurro venenoso. Me levanté. «Clara,
¿Sabes por qué nunca me he rebajado a competir contigo? Ella guardó silencio. Me acerqué a ella. Porque las personas no son el juego de las sillas musicales. No puedes simplemente empujar a alguien y ocupar su sitio. Y el matrimonio no es un restaurante. No puedes sentarte a comer solo porque has conseguido colarte en la mesa. Su rostro se puso blanco como la pared. ¿De verdad crees, continué, que Alejandro te pasaba el teléfono, te llevaba a cenas y te traía a su casa para darte una oportunidad romántica? Me miró con tensión. En realidad, lo único que le pasa a Alejandro es que es un vago. Abrió los ojos de par en par. Le da pereza lidiar con su madre. Le da pereza poner límites a sus subordinados. Le da pereza enfrentarse a mi decepción. Por eso te usó como escudo humano y se dedicó a disfrutar de su ego inflado, teniendo a dos mujeres girando a su alrededor. La expresión de Clara cambió radicalmente. No quería creerlo. Eso no es verdad. Él me trata de forma especial. Sonreí con amargura. Entonces dile que se case contigo. Su rostro se desfiguró por completo. Volví a mi silla. Vete de aquí. Tengo que revisar las cuentas. No se movió. De repente, su mano se lanzó hacia una pila de facturas de proveedores sobre la mesa. Carmen se interpuso al instante. Señorita Clara, quieta. En el forcejeo, Clara tiró varios papeles al suelo. Me agaché para recogerlos. Entre ellos había un recibo de un depósito de garantía que había hecho el mes pasado al cambiar de proveedor de vino. La cuenta del beneficiario no pertenecía al mayorista, era una cuenta a nombre de la propia Clara. La cantidad era de 3.000 euros. Palideció al instante. Miré el papel y luego, lentamente, levanté la vista hacia ella. Clara, resulta que no es que no conozcas las reglas del protocolo. Guardé el recibo en un archivo transparente. Es que eres demasiado lista. Retrocedió un paso, aterrorizada. Señora, déjeme explicarle. La corté. No es necesario. Saqué el teléfono y fotografié el recibo. Mañana habrá una reunión familiar, allí lo explicarás todo. Rompió a llorar desesperadamente. Don Alejandro no permitirá que me humillen así. La miré con frialdad. Te equivocas en una cosa. Mañana no vendré a humillarte. Vendré a enseñarles a todos a costa de quién han vivido como reyes. La reunión familiar del día siguiente fue convocada por mi suegra. El lugar elegido fue de nuevo el gran salón de la finca. Supongo que pensó que, con superioridad numérica, podría intimidarme. Por eso, además de los tíos y primos, invitó a dos ancianos lejanos, muy respetados en la familia Mendoza, para que actuaran como jueces morales. Inés se sentó junto al sillón principal, con cara de piedra. Clara, sentada justo detrás de ella, tenía los ojos hinchados. Parecía no haber pegado ojo en toda la noche. Alejandro estaba en el otro extremo. Al verme entrar, saltó como un resorte. No lo miré. Me senté directamente en el asiento libre. Inés me deslizó un documento por la gran mesa. Sofía, este es el borrador del divorcio. Ya que Alejandro y tú habéis llegado a este punto, no os retendremos. Pero te advierto. Del patrimonio de los Mendoza no recibirás absolutamente nada. Lo cogí y lo hojé. Era una versión ampliada de la foto de ayer. Habían añadido 4 nuevos puntos. 1. Doña Sofía renuncia a exigir cualquier compensación por los gastos domésticos pagados por adelantado. 2. Doña Sofía nunca interferirá en las decisiones empresariales de los Mendoza. 3. Doña Sofía reconoce haber cometido una agresión no provocada contra Clara en la cena familiar y se disculpará públicamente. 4. Doña Sofía guardará absoluto silencio sobre las cuentas familiares de los Mendoza ante terceros. Después de leerlo, lancé el documento sobre la mesa. Inés, se le ha olvidado añadir un punto. Ella frunció el ceño. ¿Cuál? Que debo abandonar la casa de rodillas, suplicando perdón. Varias personas en la sala contuvieron la respiración. Inés se puso morada. No te pases de lista, Sofía. Abrí mi maletín de cuero y saqué otro grueso fajo de hojas. Yo también he traído mi propia propuesta de acuerdo. Alejandro me miró con tensión. Deslicé las copias al centro de la mesa. Primero, la familia Mendoza me reembolsará la cantidad total adelantada de mi patrimonio personal durante estos 3 años, que asciende a 47.360 euros. Se adjunta tabla de cálculo. Segundo, Inés me devolverá la suma de 25.000 euros que obtuvo de mí mediante facturas falsas o engaños. Tercero, la señorita Clara devolverá al fondo familiar 7.140 euros, en concepto de sobrecostes por comisiones y transferencias a su cuenta personal en el Banco Santander. Además, redactará y firmará una carta de disculpa dirigida a mí por la agresión, la difamación en Instagram y los insultos en el chat familiar.
Cuarto, procederemos al divorcio por la vía legal y al reparto de los bienes gananciales. Al cesar el acuerdo notarial de gestión de la finca, entregaré los libros de cuentas a disposición judicial. Cuando terminé de hablar, en la sala se hizo un silencio tan profundo que se oía cómo servían el té en las tazas. Inés golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Te has vuelto loca? ¿Estás soñando? Me crucé de brazos. Perfecto. Nos vemos en los tribunales. Su rostro palideció. El tío Borja cogió las hojas con los gastos y empezó a revisarlas. Cuanto más leía, más silencioso se volvía. Los patriarcas invitados también se asomaron a leer. Nadie dijo que me lo estuviera inventando, porque los extractos bancarios no lloran ni se hacen la víctima. Clara saltó de su silla, desesperada. Señora Mendoza, ¿por qué tiene que acorralarme de esta manera? Solo soy una empleada. Para usted el dinero no es nada, pero para mí, la corté en seco. Cuando me pegaste en la cara, no parecías una simple empleada. Ella palideció. Alejandro murmuró. Clara, cállate ya. Clara, presa de la histeria, explotó. Don Alejandro, ¿por quién he hecho todo esto? Lo hacía para ayudarle. Esta mujer ha sido un témpano de hielo para usted durante 3 años. Usted mismo me ha dicho 1000 veces que volver a casa era como volver a la sala de juntas del Consejo de Administración, que no le importaba nada. Cuando esas palabras cayeron en la sala, todas las miradas se dirigieron a Alejandro. El rostro de mi marido era indescriptible. ¿Cuándo te he dado yo permiso para airear públicamente esas conversaciones?, murmuró él. Clara lloraba a lágrima viva. Pero es verdad. Me dijo que ella nunca se pone celosa, que nunca le monta escenas ni le pregunta dónde va. Me dijo que quería saber si de verdad le importaba. Por eso yo. Basta. Alejandro se puso en pie de un salto, dando un grito ensordecedor. Clara se encogió, aterrorizada. Yo, desde mi sitio, ya no tenía fuerzas ni para el sarcasmo. Resulta que no me había equivocado. Realmente la había utilizado para ponerme a prueba. Un hombre de 35 años, director general de una constructora, cuya forma de afrontar una crisis familiar consistía en meter a otra mujer en nuestro salón para hacerlo estallar todo por los aires. Esperaba que yo perdiera la compostura. Esperaba que compitiera con ella. Esperaba que le demostrara mi amor luchando en el barro. Pero no era que él no me importara. Era que me importaba tanto que salvé su dignidad una y otra vez para no humillarlo. Levanté la cabeza y lo miré. Alejandro, ¿es verdad lo que dice? El pánico cruzó sus pupilas. Sofía, nunca quise que te hiciera daño. Te he preguntado si usaste a esta chica para ponerme a prueba. Se quedó en silencio. Y de nuevo, el silencio fue una respuesta categórica. Asentí. Bien. Cogí un bolígrafo, y al final de la lista de mis condiciones, añadí un 5º punto a mano. Alejandro Mendoza reconoce la mala fe y el abandono emocional en el matrimonio mediante la introducción consciente de terceros con el fin de destruir la convivencia. El rostro de Alejandro se volvió ceroso. Sofía, lancé el bolígrafo. Fírmalo o no, tú eliges. Inés se rió con una rabia incontrolable. Nunca lo firmará. Sofía, no olvides que has pasado 3 años en esta familia. Viviendo a nuestra costa. Has comido de la mesa de los Mendoza y dormido bajo nuestro techo. Y ahora vienes a morder la mano que te da de comer. La miré con calma. ¿Qué como a costa de los Mendoza? Abrí la última página del libro de cuentas. Durante los últimos 3 años, he transferido de mi sueldo y mis ahorros a la cuenta de la finca una media de 12.000 euros al año. El fondo de reserva que aportaba Alejandro, nunca lo he tocado. Está intacto en la cuenta de ahorro común. Si dice que como del dinero de los Mendoza, entonces certifiquemos ante notario cada factura de la luz, el gas, los filetes, las medicinas del abuelo y el seguro del servicio. Inés se quedó muda, incapaz de articular palabra. Clara, que no dejaba de llorar, volvió a la carga. Señora, ¿es necesario ser tan cruel y agresiva con todos? Le lancé una mirada gélida. Clara, si yo realmente hubiera sido agresiva contigo, ya no estaría sentada en esa silla. Se quedó helada. Alejandro se frotó las sienes. Su voz era ronca. Sofía, me encargaré de saldar estas cuentas y pagarte. Pero el divorcio, ¿podemos posponerlo, pensarlo un poco más? No. ¿Por qué? Sostuve su mirada. Porque no quiero volver a una mesa donde cualquiera puede pegarme en la cara en cualquier momento, mientras espero que el dueño de la casa decida cuál de las dos da más pena. A Alejandro, pareció que le hubieran vaciado el alma de repente. La reunión familiar terminó en un fracaso. Inés se negaba a pagar. Clara se negaba a firmar una disculpa por escrito y Alejandro se negaba a divorciarse. No me sorprendió. Recogí mis papeles, guardé mi portátil y me dispuse a irme.
Apenas llegué a la puerta, el caos estalló a mi espalda. Inés. Mamá. Me di la vuelta. Mi suegra, apretándose el abdomen con ambas manos, se desplomó sobre la mesa con el rostro completamente blanco. Clara fue la primera en abalanzarse sobre ella. Ay, Inés. ¿Qué le pasa? Seguro que es por el disgusto que le ha dado su nuera. Al oír esto, casi todos en la sala me miraron con desaprobación. No me moví de la puerta. Alejandro, en pánico, sostuvo a su madre en brazos. Sofía, ¿dónde están las pastillas para el estómago de mi madre? Lo miré, atónita. Qué gracioso. Hace media hora, cuando queríais dejarme en la calle sin un euro, me tratabais como a un parásito que hay que expulsar. Y ahora que a la matriarca le da un síncope, ¿os acordáis de que el botiquín lo tengo yo? Respondí con frialdad. Lo envié al grupo familiar de WhatsApp hace varios meses. 3 veces. Alejandro se quedó helado. Clara, entre sollozos, chilló. En una situación así te pones a mostrar tu orgullo. La miré, impasible. Señorita Clara, ¿no quería usted ocuparse de los asuntos de la familia? Empiece por saber dónde está el botiquín. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. A Inés, la hospitalizaron de urgencia en una clínica privada. Alejandro finalmente me llamó por teléfono. Cuando contesté, su voz sonaba muy baja. Sofía, mi madre está en la UCI. Lo sé. El médico me ha preguntado qué ha comido hoy. Clara no sabe decir nada coherente. Ya estaba aparcando en la puerta de la clínica privada. Miré el edificio de urgencias. Acabo de llegar. El silencio en la línea era denso. No he venido a asumir la responsabilidad como su cuidadora. He venido a dejar las cosas muy claras. A las puertas del box de observación, los Mendoza formaban un círculo preocupado. Clara estaba pegada a Alejandro, pálida como un fantasma. Al verme, rompió a llorar de nuevo. Señora, le juro que no sabía que a Inés no se le puede dar guindilla. Si era usted la que se encargaba de las dietas antes, ¿por qué no me dejó una advertencia? No me dio tiempo a abrir la boca. Una prima bufó. Sofía, es verdad. Deberías haber hecho un traspaso de funciones en condiciones. Por mucho que os peleéis, no se puede jugar con la salud de una persona mayor. Me volví hacia la prima. ¿Estás segura de que no hice el traspaso? La prima se calló. Saqué el teléfono y abrí la pestaña de documentos compartidos en el chat de los Mendoza. Hacía 3 meses, el día que Clara vino a comer por primera vez a la finca acompañada de mi suegra, envié a ese grupo el protocolo de dietas y medicación. Le tendí el teléfono a un médico de urgencias que pasaba. Historial clínico de la señora Inés Mendoza. Gastritis ulcerosa crónica. Prohibido categóricamente picante, alcohol, pimientos y ajo crudo. Medicación de emergencia en el cajón derecho de la cómoda del primer piso. El número de teléfono de su especialista también está ahí. El médico echó un vistazo a la pantalla. Es una lista muy completa, sí, señora. El rostro de Clara palideció aún más. Pasé a las capturas de pantalla del chat de hacía 3 meses. El día que envié esa lista, mi suegra respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Alejandro respondió, recibido, y la propia Clara escribió en el grupo. Muchas gracias, señora Mendoza. Tomo nota. Miré a Clara. Tomo nota. Oh no, a Clara le tembló el labio. Es que tenía muchos correos de la oficina y se me pasó. Abrí otra foto en la pantalla del móvil. Era una foto de la puerta de la nevera de la enorme cocina de la finca, que Carmen me había enviado ayer. Allí estaba pegado con un imán un folio plastificado. Era la lista de restricciones dietéticas de la cocina. Ayer todavía estaba allí. Hoy había desaparecido. Carmen, que estaba al fondo del pasillo del hospital, intervino de inmediato. Fue la señorita Clara. Esta mañana me dijo que el papel en la nevera rompía la estética de la cocina de diseño y lo tiró a la basura. Clara intentó defenderse desesperadamente. Solo quería que todo estuviera más ordenado. Me reí, y por tener la nevera ordenada, quitaste la advertencia para el cocinero y dejaste que tu protectora comiera una tortilla con pimientos de padrón y guindillas. Alejandro cerró los ojos con fuerza y se giró hacia Clara. ¿Le pediste tú a la cocinera que friera pimientos? Las lágrimas de Clara corrían a mares. Inés me dijo que le apetecía algo sabroso. No sabía que le haría daño. De verdad, no fue a propósito. Que no fuera a propósito no significa que no seas responsable, sentencié. En ese momento salió el especialista de urgencias. La paciente está estabilizada. Ha sido un espasmo gástrico agudo, provocado por la ingesta de irritantes fuertes. Familia, por favor, tengan mucho cuidado a partir de ahora. No dejen que coma lo que le apetezca. Alejandro exhaló, aliviado.
Cuando sacaron a Inés en una camilla hacia la habitación, su rostro estaba ceniciento. Al verme, su expresión vaciló un segundo antes de apartar la cara con desdén. ¿Y tú a qué has venido? A demostrar delante de todos los testigos que no intenté matarla, respondí con frialdad. Se quedó sin habla de la rabia. Clara, exagerando el drama, cayó de rodillas junto a la cama del hospital. Inés, perdóneme, ha sido culpa mía. Inés, a quien le encantaba ser el centro de atención, le acarició la mano débilmente. No es culpa tuya, hija, tú no eres de la familia. Es normal que no supieras estas cosas. Me reía a carcajadas en medio de la habitación del hospital. Era muy gracioso. Ella no era de la familia, y por eso se le perdonaba que casi la envenenara por error. Pero esa misma mujer tenía derecho a pegarme en la cara y a enseñarme modales. No discutí. Saqué de mi bolso un cuaderno impreso y encuadernado de unas 15 páginas. Este es el manual de cuidados y procedimientos médicos para Inés. Fechas de revisiones, alergias, teléfono de su médico personal en la clínica. He traído 3 copias. Una para Alejandro, una para Carmen y una para la señorita Clara. Alejandro extendió la mano para cogerlo. No se lo di, lo dejé en la mesita de noche del hospital. Desde hoy, no me ocupo del cuidado de mi suegra. Pueden contratar a una cuidadora 24 horas o dejar que la señorita Clara demuestre su devoción. Inés se agitó de inmediato. Sofía, ¿quién te crees que eres? Todavía no me he muerto y ya quieres lavarte las manos. La miré desde arriba. Usted misma lo acaba de decir. Clara no es de nuestra familia, por eso no tiene la culpa. Hice una pausa dramática. Yo, muy pronto, tampoco seré de esta familia. Su rostro se petrificó. Alejandro me susurró. Sofía, por favor, en el hospital no hables de estas cosas. Lo fulminé con la mirada. ¿Y dónde quieres que hable? En la cena no pude. A la iglesia no me dejasteis entrar. Y en la reunión familiar queríais echarme a la calle. El hospital es el único sitio donde por fin os calláis. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Los parientes que estaban en el pasillo ahora me miraban de forma completamente diferente. La prima viuda fue la primera en hablar con voz quebrada. Sofía siempre ha sido muy detallista. El año pasado, cuando estaba de luto y no podía beber champán, fue personalmente a comprarme un mosto especial para que no me sintiera una extraña. El tercer tío carraspeó. Aquella vez que me dio una bajada de azúcar, fue Sofía quien hizo que el chef me preparara un caldo caliente. El tío Borja miró con severidad a Inés. Inés, pensábamos que todos esos detalles de buena anfitriona los planeabas tú. El rostro de Inés era indescriptible. Quiso protestar, pero el dolor de estómago se lo impidió. Clara, tambaleándose, recurrió a su último truco. Sé que nunca podré compararme con la señora. Solo quería aligerar la carga de don Alejandro. No soy tan hábil para ganarme el favor y el amor de la gente como ella. La fulminé con la mirada. Clara, cuidar a los mayores de la familia no es ganarse el favor. Señalé el cuaderno médico. Es recordar lo que no pueden tragar. Es sentarse en un sillón de hospital a las 3 de la mañana viendo gotear el suero. Es morderte la lengua cuando te gritan sin motivo y, al día siguiente, cuando te dicen que no sirves para nada, seguir preparándoles el pastillero sin equivocarte. Di un golpecito en el cuaderno sobre la mesita de noche. Si quieres robarme el puesto, roba esto también. Coge. Las lágrimas de Clara se evaporaron. Dejó de llorar al instante. Alejandro me miró. Por primera vez, vi en sus ojos un dolor claro y genuino. Sofía, durante estos 3 años, ¿por qué nunca me dijiste lo cansada que estabas? Te lo dije, pero no escuchaste. Se quedó inmóvil. Cuando salí del hospital, Alejandro me siguió hasta los ascensores. Te llevo a casa. No hace falta. Sofía. Su voz estaba rota. ¿Podrías volver a casa, al menos un par de días? Mi madre está en el hospital y en casa hay un caos absoluto. Lo miré con una mezcla de lástima e ira. Alejandro, incluso ahora, ¿esperas que vuelva para recoger vuestros pedazos rotos? Negó con la cabeza apresuradamente. No, no es por eso. Es que te echo de menos. No me echas de menos a mí. Echas de menos cómo organizo las pastillas de tu madre. Cómo me disculpo con tus tíos. Cómo te consiento. Y cómo limpio los desastres de tu querida Clara. Pulsé el botón del ascensor. Sigue esperando. Cuando tu asistente vuelva a pegarme por no saber el protocolo, hablamos. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Alejandro se quedó en el pasillo, con los hombros caídos y un susurro apenas audible. Me he equivocado. Era la primera vez que admitía su culpa, pero era demasiado tarde. Lo miré fijamente mientras las puertas se cerraban. No te equivocaste hoy.
Te equivocaste el día que creíste que nunca me iría. Me mudé a un pequeño apartamento que mi difunta madre me había dejado en herencia. Era modesto. 2 habitaciones, un pequeño salón y un balcón que daba a los plátanos de la calle. Aquí no había muebles pesados de caoba ni llamadas constantes de mi suegra. Tampoco estaba Alejandro volviendo de madrugada con olor a ginebra y al perfume caro de otras mujeres. La primera noche dormí 8 horas seguidas. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana e iluminaba la funda nórdica. Me di cuenta de que cuando no tienes que esperar a que un hombre llegue a casa para poder dormir, hasta respirar se vuelve más fácil. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Miré por la mirilla. Alejandro llevaba el mismo abrigo oscuro de ayer. Tenía unas ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta, cortándole el paso. ¿Qué quieres? Sostenía una bolsa de farmacia en la mano. Te he traído una pomada para el golpe de la cara. Me toqué la mejilla, ya ni se nota. Bajó la voz. Déjame ver, no es apropiado. Su mano, que sostenía la bolsa, quedó suspendida en el aire. Antes tenía total libertad sobre mi tiempo y mi espacio. Ahora necesitaba permiso incluso para pisar el felpudo. Le dolió. Sofía, tenemos que hablar. Baja a la cafetería de la esquina. 10 minutos después, estábamos sentados en una mesa junto a la ventana en la cafetería. Pedí un té. Él no quiso nada. Dejó una carpeta sobre la mesa. He revisado las cuentas que enviaste. Daré orden de transferir todo lo que te debemos. Asentí, y hablaré con mi madre para que entre en razón. No necesita entrar en razón, necesita pagar. Alejandro cerró los ojos por un instante. Bien, pagará. Saqué mi copia del acuerdo de divorcio. Esta es la propuesta legal de mis abogados. Échale un vistazo. La expresión de Alejandro cambió bruscamente. Sofía. No he venido hoy a hablar de esto. Pues yo no tengo nada más de qué hablar contigo. Se quedó mirando el papel con el membrete del bufete de abogados. Las venas del dorso de su mano estaban a punto de estallar. ¿Es necesario llevar esto hasta el final? Lo miré, levantando una ceja. ¿El final es echarme toda la culpa a mí para divorciarte? Suspiré, sintiendo un cansancio inmenso. Alejandro, tu empleada me pega en la cara en una cena. Tu madre intenta echarme a la calle sin un euro. Metes a otra mujer en casa para jugar con mis sentimientos. Toda tu familia se ha beneficiado de mis ahorros, y ahora me dices que soy yo la que lleva las cosas al extremo por insistir en el divorcio. Bajó el tono. Reconozco que me he portado muy mal en todo. Pero ni se me había pasado por la cabeza el divorcio. Claro, porque si no nos divorciamos, la que traga bilis y sufre en silencio soy yo, y a ti no te afecta. Su rostro se puso más blanco que el papel. Tras un largo silencio, habló. Lo que pasó con Clara fue culpa mía. Cuando empezó a trabajar, demostró tener talento. Era proactiva y muy sociable. Tú y yo llevábamos ya varios años casados, y tú siempre eras tan serena. Daba igual a qué hora llegara del trabajo. Tu única frase era, ¿has cenado ya? Daba igual de dónde volviera de un viaje de negocios. Nunca me reprochabas nada, no montabas escenas. Sonrió con amargura. A veces llegué a pensar que ya no me querías. Lo escuchaba, impasible, y por eso decidiste meter a otra chica entre nosotros para reafirmarte. Apretó la taza de porcelana vacía. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Claro que no. Solo querías disfrutar inflando tu ego, viendo cómo una chica joven se desvivía por ti todo el día. Y querías disfrutar del drama, viéndome por fin herida, perdiendo el control y suplicando por tus migajas de amor en la mesa de roble. Alejandro levantó la cabeza bruscamente. No, no soy ese monstruo. Entonces, ¿qué clase de hombre eres? No supo qué responder. Lo expliqué por él. Eres el tipo de hombre que cree que, como no se ha acostado físicamente con otra, todo su flirteo emocional está perdonado. Eres el tipo de hombre que no insulta de frente, pero deja que su perro muerda a otros y luego dice, yo no he hecho nada. Eres un hombre que confunde la elegancia de su mujer con frialdad y su dignidad con desamor. Un color gris opaco se apoderó lentamente del rostro de Alejandro. Le deslicé el acuerdo de divorcio. Firma. Se quedó mirando el papel, ciego. No voy a firmar. Me encogí de hombros. No me sorprendió. Bueno, nos vemos en el juzgado. El pánico se apoderó de él. Sofía, ¿de verdad no me vas a dar ni una sola oportunidad? Bajé la vista a mi mano izquierda. El dedo anular estaba vacío, pero todavía quedaba una marca pálida donde durante 3 años había estado el anillo de bodas. Esa marca no desaparecería en un día,
pero que todavía me doliera o que sintiera lástima por el pasado no significaba que fuera a dar un paso atrás. Levanté la vista. Alejandro, ¿sabes en qué momento exacto decidí que nunca volvería contigo? Escuchó atentamente. No fue cuando Clara me dio la bofetada. Contuvo la respiración. Fue cuando, al ver la marca de los dedos en mi cara, me preguntaste. ¿Por qué le has pegado? En lugar de preguntar, ¿te duele? Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. El borde se le enrojeció, pero sus lágrimas ya no me ablandaban. Me levanté. Te enviaré la citación por burofax. Si no te presentas, mi abogado presentará una demanda en el juzgado de familia. Apenas puse un pie fuera de la cafetería. Mi teléfono vibró como un loco. En el chat de la familia Mendoza, el fuego se había reavivado. Clara había colgado en el grupo la captura de pantalla de un documento bancario. Era una transferencia de 2.000 euros desde la cuenta de mi suegra a mi cuenta personal. El texto que Clara escribió debajo decía: resulta que los supuestos sacrificios desinteresados de la señora no eran gratis. Cogía dinero por debajo de la mesa y luego se hace la víctima, llorando por su dinero. ¡Qué actriz! Digna de un Goya. El chat explotó al instante. La gente empezó a preguntar qué pasaba. Otros decían que no era de extrañar que fuera tan agresiva investigando las cuentas ajenas si ella misma metía la mano en la caja familiar. Me detuve en la acera. Alejandro, que había salido detrás de mí de la cafetería, también miraba su teléfono. Al leer el grupo, se le heló la sangre. Inmediatamente cogió el teléfono para llamar a Clara. Lo detuve, poniendo mi mano sobre la suya. No te precipites. Me miró, confundido. Abrí la galería de fotos de mi teléfono. Esa transferencia de 2.000 euros la tenía documentada hasta el último céntimo. El mismo día que mi suegra me transfirió ese dinero, yo hice 3 transferencias inmediatas. Una a un médico privado de la clínica cardiológica de mi suegra, la segunda a una empresa constructora por la reparación del tejado con goteras de la finca, y la tercera al colegio privado bilingüe de los hijos del tercer tío. En todas las transferencias, en el concepto de pago, estaba desglosado cada céntimo. Inés no me estaba pagando un soborno ni un sueldo. Me transfirió dinero de la cuenta familiar común para que yo realizara pagos urgentes porque ella no sabía usar la banca online corporativa. Y Clara había recortado la imagen para mostrar solo el ingreso de fondos. Subí la captura de pantalla completa al grupo de WhatsApp, y luego subí los 3 recibos del envío de dinero a la clínica, a los constructores y al colegio. Luego, lentamente, tecleé el texto. Señorita Clara, antes de manipular pruebas bancarias intentando destruirme, asegúrese de haber aprendido las matemáticas de primaria. En el grupo de WhatsApp se hizo un silencio sepulcral durante 15 segundos. El primero en escribir fue el tío Borja. Confirmo ese dinero. El trimestre del colegio de mis sobrinos del mes pasado lo pagó Sofía desde su cuenta. La prima también escribió, el pago de la clínica de ese día lo gestionó Sofía, yo la acompañé. Clara no escribió nada más. Alejandro, con el teléfono en la mano, temblaba de ira ciega. ¿Cómo ha conseguido esa captura de pantalla de la cuenta de mi madre? Lo miré con calma. Eso tendrás que preguntárselo a Inés. Su rostro palideció hasta un color ceniciento. Guardé el teléfono en el bolso. Ves, Alejandro, sin ti en mi vida, ya no necesito dar explicaciones sobre mis sentimientos, solo sobre mis cuentas. Voy a encargarme de ella. La voy a despedir ahora mismo, rugió, dando un paso adelante. Negué con la cabeza. No, esta vez la remataré yo misma. La gran cena en honor al 70 cumpleaños del tío Borja no preveía mi presencia, pero el propio tío Borja me llamó personalmente. Sofía, ven, por favor. Hay cuentas que hay que cerrar cara a cara. Sabía que no me llamaba por lealtad ciega. Me llamaba porque era un viejo zorro de los negocios y veía la enorme grieta estructural que se abría en los activos de los Mendoza. Pero a mí me bastaba. No necesitaba que nadie me defendiera. Solo necesitaba que alguien con autoridad estuviera dispuesto a mirar las pruebas. La celebración tenía lugar en el noble salón de la finca. Esta vez, a la cabecera de la mesa se sentaba el tío Borja como cumpleañero. Mi suegra, Inés, tenía muy mala cara, pero no se atrevió a decir ni pío. Clara también estaba allí, llevaba un traje oscuro muy discreto y se mantenía a 2 pasos por detrás de Alejandro. Había aprendido la lección, o eso parecía, e intentaba pasar desapercibida. Pero yo sabía que una trepadora de su calaña no se rinde tan fácilmente. Cuando crucé el umbral del salón, todas las miradas de la alta burguesía allí reunida se clavaron en mí. No llevaba un vestido de fiesta de miles de euros. Llevaba un sobrio vestido negro de corte impecable, y en la mano sostenía mi maletín de cuero de abogada.
Dentro estaba la contabilidad completa de los Mendoza de los últimos 36 meses. Al ver el maletín, los dedos de Clara se crisparon visiblemente. En cuanto empezaron a servir los aperitivos, Inés levantó su copa de champán. Hoy es el 70º cumpleaños de Borja. Nadie, absolutamente nadie, tiene permiso para amargar la fiesta o montar escenas. Me miraba fijamente mientras lo decía. Ni siquiera me había dado tiempo a abrir la boca. El tío Borja dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Inés, hoy no vamos a montar escenas de teatro, pero las cuentas de la familia se van a saldar hoy. La sonrisa de mi suegra se petrificó. El tío Borja me miró. Sofía, saca los informes. Asentí, abrí el maletín y empecé a repartir los dosieres. Sin pantallas enormes ni dramatismos de telenovela. Solo hojas grapadas con transacciones, conceptos de pago y albaranes firmados a bolígrafo. A veces, el silencio de la tinta impresa asusta más que los gritos. Primero presenté los préstamos pendientes de los parientes. ¿Quién pidió cuánto? ¿En qué fecha exacta? ¿Cuándo se comprometieron a devolverlo y cuánto quedaba aún por pagar? Todo en una bonita tabla de Excel. Varios tíos carraspearon. La tía de la tercera rama se puso roja como un tomate. Sofía, de verdad pensábamos que el dinero salía del fondo fiduciario de la familia. Te haremos una transferencia de 1.000.000 de pesetas mañana a primera hora. La rama de los primos también se rindió. La cuota del coche te la transferimos esta semana. La atmósfera en el salón cambió radicalmente. Antes, la familia pensaba que, al hurgar en la contabilidad, me comportaba como una nuera impertinente y despreocupada por la familia. Cuando se dieron cuenta de que en las deudas estaban impresos sus propios apellidos, el miedo a ser tildados de morosos y estafadores en los círculos de la alta sociedad madrileña, les hizo retroceder al instante. A continuación, saqué el informe de las retiradas ocultas de fondos de Inés. Mi suegra ya no podía quedarse sentada. Sofía, ¿estás dispuesta a humillarme públicamente en mi cumpleaños? La miré de reojo. Inés, cuando envió a su abogado a ofrecerme el divorcio, y dejarme en la calle con lo puesto, no tuvo ningún problema en intentar humillarme. Su rostro se puso blanco, la boca se le abría y cerraba sin emitir sonido. Mostré a los presentes el recibo de 950 euros, el supuesto vestido para la prima de San Sebastián, que en realidad era para vestir a Clara para la gala de una revista del corazón el mes pasado. Clara, acorralada, alzó la voz. Yo no sabía que Inés le estaba cobrando el vestido a usted. Asentí muy lentamente. Bien. ¿Y sabías quién pagaba el vestido? Clara se quedó callada. No sabía qué más inventar. No sabías de dónde salía el dinero para el vestido. Pero te lo pones, vas a posar al fotocol del brazo de mi marido y dejas que la prensa te fotografíe. No conoces las costumbres y reglas de la familia, pero te atreves a darme una bofetada exigiéndome modales. No sabes qué alergia tiene mi suegra, pero te encargas de sus recetas y casi la matas con una gastritis. Di unos golpecitos con los nudillos en la mesa. Clara, tú en esta vida solo existes para ser irresponsable y decir no sabía para que otros paguen por ti. Alguien en la larga mesa no pudo contener una risa ahogada. Clara se puso carmesí, al fondo se oyó la voz fría de Alejandro. Clara, pide perdón a Sofía. Giró la cabeza como si la hubieran azotado. Don Alejandro. He dicho que le pidas perdón. Su voz era un bloque de hielo. Las lágrimas de la chica empezaron a brotar a borbotones. Señora, le ruego que me perdone. ¿Por qué exactamente?, repliqué. Le temblaba el labio. Empecé a enumerar, doblando los dedos. Por la bofetada, por cambiar el proveedor del catering, por intentar incriminarme en WhatsApp recortando los extractos bancarios, por tirar el protocolo médico a la basura porque quedaba feo en la nevera, o por intentar impedir que la nuera de los Mendoza entrara en la capilla en el funeral de su propia abuela. Se ahogó en sus propios sollozos. Incapaz de responder. El tío Borja carraspeó y tomó las riendas de la mesa. El asunto del proveedor del catering también lo vamos a resolver hoy. Saqué las notas manuscritas del proveedor de jamón. Carmen, la fiel ama de llaves, dio un paso al frente. Históricamente, el jamón de la familia lo suministraba un distribuidor de Guijuelo. La señorita Clara lo cambió por un intermediario del que no teníamos ninguna referencia. Sustituyó el jamón de bellota premium por una imitación de cebo de campo, redujo a la mitad el tamaño de las raciones de marisco y cambió el champán por un cava barato de supermercado. El tío Borja fulminó a Clara con la mirada. Esa diferencia de coste es de miles de euros. ¿A qué cuenta bancaria fue a parar? Clara negó con la cabeza, aterrorizada. No a la mía. Solo actué de intermediaria para ahorrar gastos a la empresa familiar. Saqué de mi dossier el papel del depósito que había recogido del suelo del despacho.
ampliado en un folio A4 a todo color. Lo deslicé por la madera pulida de la mesa. Aquí está el recibo del ingreso. Titular de la cuenta: Clara. Esta vez, Clara dejó de llorar. Se quedó rígida, como un cadáver. Alejandro cogió la hoja con el recibo. Sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con la que apretaba el papel. Clara, dame una explicación. Ella se aferró desesperadamente a la manga de su chaqueta. Don Alejandro, fue un adelanto temporal. Tuve problemas económicos en casa y pensaba devolverlo. Nunca tuve intención de robar a los Mendoza. El tío Borja soltó una risa sombría, llena de sarcasmo y desprecio. Niña, no le robabas a los Mendoza. A quien le robabas, infeliz, era a Sofía. Porque sabías que históricamente el saldo restante de los banquetes siempre se pagaba del bolsillo de la mujer del director. Sabías que la diferencia la pagaría ella y que nosotros ni nos enteraríamos. El tío había dado en el clavo con la precisión de un cirujano. Clara bajó la cabeza y sus hombros empezaron a convulsionarse. No sentí ninguna alegría, solo asco. Resultó que todos ellos, desde mi suegra hasta el último tío en la sala, sabían perfectamente que yo era el cajero automático de las cenas. Simplemente, nunca les había convenido decirlo en voz alta hasta que el barco empezó a hundirse. Inés todavía intentaba defender a su peón. Bueno, Borja, es muy joven y ha cometido un error. Son solo unos miles de euros. No es el fin del mundo. Miré a mi suegra fijamente. Si no es el fin del mundo, sáquelos de su bolsillo para cubrir el robo. Inés cerró la boca al instante. El tío Borja golpeó la mesa. Inés, unos miles de euros nos dan igual, pero si esta chica hoy se atreve a estafarnos con la comida, mañana meterá la mano en los presupuestos de las donaciones o de la constructora. ¿Y quieres seguir teniéndola en casa? Inés bajó la cabeza. Su rostro estaba más rojo que una granada. Clara, al verse abandonada, sufrió un ataque de nervios. Ahora me echáis toda la culpa a mí. Gritó como una loca. ¿No fuisteis vosotros mismos los que me metisteis aquí? Se volvió hacia Alejandro, señalándolo con el dedo. Usted, señor Alejandro. Fue usted quien me dijo que su mujer era un témpano de hielo. Me dijo que no le hacía caso. Me pidió que complaciera a su madre para fastidiar a Sofía. Me dijo que si ella realmente le quería, al final estallaría de celos y entonces usted sabría que se preocupaba por usted. Alejandro intentó detener el huracán. Clara, estás inventando salvajadas. Nunca te dije que cruzaras tanto los límites. Ella gritaba como una posesa. Las lágrimas manchaban su blusa. Pero nunca me puso límites. Cuando contesté su llamada, no dijo nada. Cuando fui de compras de lujo con su madre, no dijo nada. Cuando vine a la cena familiar de los Mendoza, no dijo nada. Y cuando le di una bofetada a su mujer delante de todos, no hizo nada para defenderla. La última frase cayó en el salón como una bomba de hidrógeno. El silencio en el banquete del 70 cumpleaños fue absoluto y paralizante. Todos los invitados de la élite madrileña miraban a Alejandro. El antes imponente y elegante director general ahora perdía el color a una velocidad alarmante. Yo, sentada con la espalda recta, lo miraba con total calma. Esa era la cuenta que de verdad importaba, no la del dinero, sino la de la cobardía moral. Aplastado, Alejandro buscó mi mirada. Sus labios temblaban. Sofía, yo no. Clara ya se había convertido en un trapo lastimoso con el maquillaje negro corriéndole por las mejillas. Ahora queréis echarme a los perros solo porque la señora ha sacado el libro de cuentas. Si ella hubiera seguido agachando la cabeza, yo seguiría sentada en esta mesa, sirviendo de tapadera para don Alejandro. Aunque era un ser patético, lo que acababa de decir era verdad. La reputación de Inés estaba destrozada. El tío Borja miraba a Alejandro con una fría y decepcionada ira. Alejandro, rugió el anciano. Tienes que darle una explicación a tu mujer, hoy y ahora mismo. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, se volvió hacia Clara. Desde hoy, estás despedida de tu puesto como mi asistente. El Departamento de Recursos Humanos de la constructora tramitará tu despido disciplinario esta misma tarde. Tienes 72 horas para devolver todo el dinero robado. Clara se desplomó en la silla como si le hubieran cortado los tendones. Don Alejandro, no puede hacerme esto. Él ni siquiera la miró. Se volvió hacia mí. Sofía, lo siento. Era la segunda vez que se disculpaba. Y esta vez lo hacía delante de todo el consejo familiar de los Mendoza. Pero en mi corazón no se movió ni una sola fibra. Empecé a recoger mis carpetas y a meterlas en el maletín. Disculpas aceptadas. Me miró y un destello de esperanza brilló en el fondo de sus pupilas grises.
Cerré el cierre metálico del maletín con un chasquido seco. Y, por favor, firma los papeles del divorcio mañana a primera hora. La poca luz que había nacido en sus ojos se apagó al instante. En cuanto los invitados empezaron a marcharse torpemente después del postre, Alejandro le dijo a Clara que se quedara en el gran salón. Yo ya estaba de pie, lista para irme, pero el tío Borja me detuvo, cogiéndome suavemente del brazo. Sofía, quédate a escuchar el final. Te lo debes a ti misma. Sabía lo que el tío pretendía. La catástrofe con Clara no era un problema aislado. Si Alejandro no aclaraba públicamente su nivel de responsabilidad, en el futuro, los rumores de la burguesía echarían la culpa a los celos femeninos, y lo despacharían como las maquinaciones de una secretaria trepadora. Volví a sentarme en el gran salón, bajo la lámpara de araña. Solo quedábamos nosotros. La guardia pretoriana de los Mendoza. Clara estaba en el medio, pálida, temblando de pies a cabeza. Inés intentó abrir la boca. El tío Borja la cortó como a un cadete. Inés, mantén la boca cerrada si no quieres que te eche yo mismo de esta casa. Mi suegra apretó los dientes, humillada, pero no respondió. Alejandro se plantó frente a la que, hasta hacía unas horas, era su asistente. Clara, desde que te contraté, alguna vez te dije explícitamente que podías interferir en los asuntos privados de la casa, que la única señora de los Mendoza no era mi mujer. Clara asintió, llorando a mares. Sí, don Alejandro, usted me lo dijo. ¿Pero qué? Pero también me dijo que a ella no le importaba. Alejandro recibió un golpe invisible en el pecho. Su postura se hundió. Yo, sentada a un lado, pasaba suavemente la yema del dedo por el borde dorado de una taza de café. Clara, sin nada que perder, empezó a vomitarlo todo. Me dijo que ella nunca se enfadaría por una llamada fuera de horario. Me dijo que no se pondría celosa si me invitaba a cenas caras. Me dijo que era como un témpano de hielo, que le daba igual quien estuviera a su lado, y que si por casualidad conseguía provocar en ella alguna reacción, usted por fin sabría que estaba realmente enamorada. El rostro de Alejandro parecía cera derretida. No podía ni mirarlo de la vergüenza ajena. ¿Te das cuenta, Alejandro, de que tienes más de 30 años? Escupió el tío Borja con asco, usando juegos de colegio para poner a prueba a tu mujer. No pensé que acabaría así, se justificó él con un susurro roto. Por primera vez en el salón, alcé la voz. ¿No pensaste que acabaría así? Porque mis heridas te daban absolutamente igual. No tenían ninguna consecuencia para ti. Todos me miraron. Clavé mi mirada, afilada como un bisturí, en mi todavía marido. Para ti, que tu secretaria filtrara mis llamadas era un detalle menor. Que fuera contigo a boutiques de lujo, gajes del oficio. Que la vistieras y la trajeras al comedor familiar de los Mendoza, una pequeña provocación. Tragué saliva. Solo cuando levantó la mano y le dio una bofetada a tu mujer delante de tu propia familia, descubriste que la situación se te había ido de las manos. Alejandro tragó saliva. Su nuez subía y bajaba con dificultad. Lo siento mucho, Sofía. Negué con la cabeza, lentamente. Lo siento es lo que se dice para arreglar un error involuntario. No sirve para borrar una tortura calculada. Clara, viéndose acorralada y abandonada, soltó un chillido desesperado. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué tengo que ser yo el chivo expiatorio de vuestros juegos? Si usted, señor Alejandro, me hubiera parado los pies el primer día, yo nunca habría pensado que tenía luz verde. Su rostro, bañado en lágrimas, era ahora pura rabia. La miré. Era evidente que no era una santa inocente, pero en el fondo, en sus palabras, había una pizca de verdad. Los intrusos que invaden una casa son despreciables, pero el marido que les abre las puertas y les enseña dónde está la plata. Ese es la verdadera basura. Alejandro la miró con asco y un agotamiento total. Asumiré la responsabilidad legal y pública de mi comportamiento en mi matrimonio. Pero que le dieras una bofetada a mi mujer, que robaras dinero del catering y que la difamaras con falsificaciones bancarias. Eso, Clara, fueron exclusivamente tus decisiones, tu ambición, tu codicia y tu maldad. Clara se desplomó pesadamente en una maciza silla de madera. Solo quería que se fijara en mí. Y por eso me pegaste, dije con una voz cortante como el hielo. Me levantó la mirada, cargada de odio. Si usted no hubiera estado siempre en el sitio de la esposa perfecta, cortándome el paso. Me levanté. Esta vez no levanté la mano para pegarle. Simplemente me acerqué y me planté justo delante de ella. Sorprendentemente, estábamos exactamente en el mismo rincón del salón donde, el día de la primera cena, me había dado la bofetada. La miré desde arriba. Clara, repite exactamente las palabras que me dijiste antes de pegarme. Parpadeó, asustada.
Yo dije. Ah, te obligaré. Dijiste que yo no conocía las reglas de esta familia. Ahora, que estás delante de todos los Mendoza, repíteselo. Le temblaba hasta el alma, no pudo emitir ni un sonido. No te atreves, ¿verdad? La acorralé. Porque por fin has aprendido que en la vida real, las reglas de la alta sociedad no consisten en quién grita más alto ni en quién llora haciéndose la víctima en el suelo. Levanté la mano y señalé el enorme sillón con reposabrazos tallados a la cabecera de la mesa. Ah, ocupé ese sitio durante 3 años porque asumí todo el peso y los sacrificios que conllevaba. Si lo querías para ti, primero tenías que echarte a la espalda 3 años de deudas, 3 años de lavar pañales y llevar historiales médicos, 3 años de elaborar menús para 40 personas, y 3 años de humillaciones tragadas en silencio. ¿Y pensabas que con acostarte con el jefe bastaba? Clara se derrumbó por completo, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar histéricamente. No quiero esto. No quiero nada. ¡Qué vida más asquerosa! Asentí. Perfecto. Volví a mi maletín y saqué 2 carpetas de plástico con el logotipo de un bufete de abogados muy prestigioso de Madrid. Esta es una demanda por vulneración del derecho al honor y la intimidad. Las capturas de pantalla de tus historias de Instagram y los mensajes de audio de WhatsApp están certificados ante notario. Clara levantó la cabeza bruscamente, con los ojos desorbitados. ¿Va a denunciarme? Exactamente. Y además me diste una bofetada. Has admitido haber golpeado primero. Tengo 12 testigos, incluyendo al servicio y a los parientes, dispuestos a declarar. Aquí está el informe médico de un terapeuta con fotos forenses de mi cara. Ya puedes ir buscando un buen abogado penalista y ver si te salva de una condena decir al juez que solo fue una bofetada. El pánico se apoderó de ella por completo. Buscó desesperadamente la mirada de su exjefe. Don Alejandro, por favor, ayúdeme. Haga algo. Alejandro se dio la vuelta, sin responder. Le lancé las hojas sobre las rodillas. Tienes 3 opciones. O te enfrentas a un juicio por difamación, estafa y agresión. O publicas una rectificación firmada en tus redes sociales y una carta oficial ante la familia, admitiendo tus delitos. La decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial está solo en mis manos y dependerá de lo rápido que colabores. La chica asintió frenéticamente. Escribiré todo lo que me pida. Solo, por el amor de Dios, no me demande. Le acerqué una hoja en blanco y un bolígrafo. Le temblaba tanto el pulso que apenas podía sostenerlo. La obligué a dictar en voz alta mientras escribía la primera línea. Yo, Clara, reconozco haber agredido injustificada y premeditadamente a doña Sofía durante una cena familiar. Al llegar a este punto, las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. No sentí ni una pizca de lástima. Lloraba porque, por primera vez en su vida, la factura de sus estupideces se la presentaban a ella, y no a su mami o a un jefe rico. Cuando terminó y firmó, le arranqué el papel de las manos y lo guardé en el maletín. Alejandro dio un par de pasos vacilantes hacia mí. Sofía, a partir de mañana, me ocuparé de sus asuntos y de encauzar a mi madre. Podrías considerar. No le dejé terminar la frase. No. Una punzada de dolor puro atravesó sus ojos grises. Inés, al ver a su amado hijo sufrir por mi rechazo, recuperó parte de su bilis habitual. Soltó una risa seca. Sofía, no creas que por tener 4 papeles firmados te vas a librar de la familia. Todavía tienes las llaves de la finca, los accesos a los cajeros automáticos y los documentos notariales. Hasta que no los devuelvas uno por uno, seguirás atada a los Mendoza. La miré, agotada por tanta bajeza. ¿Estás segura de que quiere hacer la entrega de poderes ahora mismo, Inés? Inés, con la arrogancia subida a la cabeza, levantó la barbilla. Por supuesto, no queremos que estés aquí ni un minuto más. Asentí. Bien. Desabroché el bolso y del compartimento inferior saqué un enorme y pesado manojo de llaves. La llave de la puerta principal de la finca, dije. La llave del despacho de contabilidad, la llave de la caja fuerte del sótano donde guardan la plata de la familia, la llave de la bodega y la llave del salón de juntas. Cada una tenía atada una pequeña cinta de un color diferente. Durante esos 3 años, estas llaves habían sido mi salvoconducto para mantener en funcionamiento la casa de los Mendoza. Ahora, simplemente me arrastraban hacia abajo como grilletes de plomo. Lancé el manojo con un estruendoso tintineo metálico sobre una bandeja de plata en el centro de la mesa. Mañana a las 10 de la mañana estaré en la puerta principal de la finca, para la entrega oficial de actas. Inés se quedó estupefacta. Creo que en su retorcida mente, suponía que yo nunca podría soltar las riendas del estatus que me daba la gestión de la casa. Me acerqué a ella. Si devuelvo las llaves,
devuelvo las responsabilidades y devuelvo el protocolo. Hice una pausa, mirándola con frialdad. Pero usted me devolverá mi dinero y mi divorcio. A la mañana siguiente, puntualmente a las 10, estaba en los jardines empedrados de la finca familiar de los Mendoza. A la entrada se había reunido bastante gente. Inés, el tío Borja, Carmen y un par de doncellas. Alejandro también estaba allí, con rostro sombrío, envuelto en su abrigo oscuro. Clara no apareció. Me enteré por un conocido de que anoche había desalojado a toda prisa el apartamento que la constructora de Alejandro pagaba para empleados temporales, y que la empresa había congelado su finiquito para investigar los hechos de fraude. Envió un texto de disculpa al grupo familiar de WhatsApp. El texto sonaba demasiado frío y calculado, típico de un bufete de abogados evaluando daños para evitar un juicio civil, no en su habitual estilo lloroso. Seguramente Alejandro había ordenado al departamento jurídico de su empresa que protegiera el proceso, pero a mí ya me daba igual. Lo único que importaba era que ya no podría disfrazarse de cervatillo herido. Por los grandes escalones de piedra de la entrada de la finca había subido cientos de veces en estos 3 años. La primera vez que pisé esas losas, la abuela Isabel me cogió del brazo y me dijo: «Desde hoy, esta también es tu casa, mi niña». Hoy estaba en la misma piedra, quitando las llaves del aro metálico, una por una. «Llave del porche norte», dije, lanzándola a una bandeja de latón que sostenía Carmen. «Del despacho de contabilidad. Segunda llave. Del botiquín reforzado del primer piso. Tercera. Almacén trasero. Cuarta. Salón de recepciones. Quinta». En mis manos solo quedaba una pequeña y antigua llave con la cabeza tallada. Era la misma que la abuela me había entregado en su lecho de muerte. Abría el cajón secreto donde se guardaban los libros fundacionales de la finca y el papel manuscrito en el que me cedía el derecho a disponer del legado ético de los Mendoza. Pasé el pulgar por el grabado del bronce y, sin pestañear, la lancé a la bandeja con el resto. Inés miraba la bandeja con el ceño fruncido, con sentimientos encontrados. Sus ojos brillaban de codicia, pero sus manos no se atrevían a tocar el metal, como si quemara. Le tendí una carpeta plastificada al tío Borja. El libro de cuentas original con tapas de cuero queda en depósito en la notaría de su abogado, como acordamos anoche, para que nadie pueda alterarlo durante el proceso de reparto de nuestros bienes. Me he quedado con una copia compulsada. En la lista de medicamentos para el abuelo, los regalos de Navidad pendientes y el estado de las cuentas conjuntas de la finca. Todo está detallado aquí. El tío Borja cogió el dossier y suspiró profundamente, el suspiro de un anciano cansado. «Sofía, niña, lo has dejado todo tan limpio que hasta ofende». «Es la última vez, tío Borja», le dije. Carmen, que estaba a su lado, estaba llorando. Se desató el delantal blanco y lo dobló cuidadosamente. «Señora, yo también he recogido mis cosas. No voy a seguir trabajando en esta casa». Inés se sobresaltó. «Carmen, ¿qué dices? ¿Te vas a ir ahora mismo para fastidiarme y dejar la casa patas arriba?». La ama de llaves soltó una risa triste. «Inés, durante años he recibido órdenes solo de la señora Sofía, y todo funcionaba como un reloj suizo. Si ella no está aquí, no sé cómo lidiar con sus ataques de ira y el caos de la casa. Ayer me ordenaron freír pimientos, hoy me ordenarían encubrir un fraude. Ya soy demasiado vieja para que la familia me culpe de sus problemas y acabe yo con responsabilidad penal». Hablaba con un respeto inmenso, pero fue un misil a la línea de flotación. El rostro de Inés se desfiguró. Alejandro intervino, murmurando: «Carmen, buscaré una empresa de gestión que te envíe un reemplazo para el traspaso de funciones». La ama de llaves lo miró directamente. «Don Alejandro, ese reemplazo para salvar su matrimonio debería haberlo hecho hace 3 años». Esta última frase sumió a Alejandro en un abismo de silencio absoluto. Le entregué a Inés una última carta certificada. «Esta es la reclamación oficial de mi bufete de abogados. Los 25.000 euros deben ser transferidos a mi cuenta bancaria en un plazo de 7 días hábiles, o el juzgado procederá al embargo preventivo de sus bienes». Sus manos temblaban al sostener el sobre blanco. «Sofía, soy tu suegra». La miré sin piedad. «Dentro de 1 mes y medio, seré una completa desconocida para usted. ¿De verdad está dispuesta a quemar todos los puentes y ser tan despiadada?», murmuró, más pálida. Me giré para mirar la enorme fachada de piedra de la finca de los Mendoza. Esta casa, hace muchos años, representaba la culminación de mis sueños románticos. Aquí acompañé a la abuela en su lecho de muerte. En estas cocinas preparé caldos para Alejandro de madrugada cuando llegaba con resaca después de cerrar contratos multimillonarios. Y en los lujosos pasillos, defendí a mi suegra de la envidia del resto de los parientes. Y fue en este magnífico comedor donde me pegaron en la cara.
Aparté la vista y clavé mis ojos en ella. Inés, no fui yo quien destruyó los puentes, fue usted quien tapió todas las salidas, pensando que me quedaría encerrada en el sótano llorando. Lo que entendió demasiado tarde es que yo también sé saltar por la ventana. Al tío Borja se le escapó una tos medio ahogada, ocultando una sonrisa sombría. Mi suegra se puso de color ciruela. En ese momento apareció el primo de Alejandro, conduciendo su todoterreno a toda velocidad por la grava. Frenó bruscamente y salió apresuradamente. Inés, Alejandro, perdonad el retraso. Sofía, toma. He sacado 500 euros del cajero como adelanto de mi deuda. El mes que viene te transferiré el resto. Por favor, no pases mis datos a los abogados para demandas judiciales. Inmediatamente apareció la tía de la tercera rama, abanicándose nerviosamente con un recibo bancario impreso. Sofía, guapa, ya he transferido el 1.000.000 de pesetas. Cuando firmes la demanda por impago, táchame de la lista. Todo esto ha sido un simple malentendido familiar. Antes, cuando me pedían dinero, usaban las palabras mágicas somos familia para ahorrarse la decencia. Ahora, que sabían que un burofax judicial no perdona, eran ellos los que sudaban frío. Inés, de pie en el vestíbulo de su enorme casa, veía como todos los parientes que antes giraban a su alrededor por la generosidad financiera que yo financiaba, ahora iban a rendirle cuentas a ella, asustados. Se le cortó la respiración al ver cómo se desvanecía su poder social. Alejandro, que se había mantenido al margen como una sombra oscura, esperó a que todos los buitres se retiraran. Se acercó lentamente a mí, pisando la grava blanca. He leído todo el borrador notarial del divorcio. Levanté la cara. ¿Lo firmarás, por fin? Tenía una mirada insondable y profundamente oscura. Lo firmaré. No sentí sorpresa ni un gran alivio catártico. Simplemente asentí. A las 3 de la tarde en la notaría del centro. Murmuró. ¿Tienes que hacerlo todo con una prisa tan cruel? Durante 3 años fui demasiado lenta, respondí secamente. Esa respuesta le atravesó las entrañas. Cerró los ojos, incapaz de soportarlo. Sofía, ahora que todo ha saltado por los aires, acabo de darme cuenta de lo mucho que sostenías este castillo de naipes, de lo fundamental que eras para que los Mendoza existieran. Sostuve su mirada y negué con la cabeza. Te equivocas, Alejandro. No es que ahora te hayas dado cuenta de que lo hacía yo, se quedó estupefacto. Es que ahora te has dado cuenta de que, de repente, ya no hay nadie que lo haga por ti. Su rostro adquirió una palidez terminal, gris, cadavérica. Puntualmente a las 3 de la tarde, sentados en los pesados sillones de cuero de una notaría de Madrid, Alejandro cogió una pluma Mont Blanc de oro para firmar el acuerdo de reparto de bienes y la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. La punta de la pluma tembló sobre la línea de puntos durante casi un minuto. No lo apresuré. Finalmente, firmó. Alejandro Mendoza. Unas palabras garabateadas a toda prisa que sellaban legalmente la muerte de nuestro pasado. Recogí los documentos y los revisé. El notario se ajustó las gafas y nos explicó. Los documentos para el reparto de los bienes gananciales están presentados. Mañana a primera hora se enviará el caso al juzgado. Como no tienen hijos menores, en unas semanas el secretario judicial los citará para ratificar el acuerdo. Una vez que acudan y firmen el acta de ratificación judicial, la sentencia de divorcio será firme. Asentí con gratitud. Cuando salimos de la notaría, el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes, amenazando con una tormenta diurna. Alejandro caminó a mi lado, se detuvo en un paso de peatones y preguntó, «En estas semanas, hasta que nos llame el juez, ¿puedo llamarte?» Miré al horizonte, al tráfico de la calle Serrano. «Para asuntos relacionados con el reparto burocrático de bienes, por supuesto que puedes». «¿Y para lo demás?» «No», respondí. Intentó esbozar una sonrisa lastimera. «Entiendo». Antes de separarnos hacia nuestros coches, me llamó una última vez. «Sofía». Me giré a medias. Si esa noche, en la cena, cuando ella levantó la mano, yo hubiera saltado y te hubiera protegido como un escudo en el primer milisegundo, ¿te habría sido igualmente? Esa pregunta llegaba con años de retraso. Giré la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Quizás habría tardado un poco más. Al oír esto, un diminuto rayo de luz iluminó las pupilas de Alejandro, creyendo que el amor que una vez tuvimos podría haber sobrevivido a un error. Lo apagué al segundo siguiente. Pero me habría ido de todas formas. Porque esa bofetada no fue la chispa que encendió el fuego. Esa bofetada fue solo el último hilo de una cuerda que se deshilachó y se rompió. Unas semanas después, la mañana del día en que se dictaría la sentencia definitiva de divorcio, Alejandro llegó al juzgado de familia 1 hora antes de la cita. Cuando llegué, estaba en la escalinata,
vestido con un impecable traje negro y sosteniendo una carpeta de documentos. Había adelgazado catastróficamente. Se le marcaban los pómulos. Durante esas semanas, la familia Mendoza había sufrido un terremoto sin precedentes. Los primos, avergonzados, pagaron sus deudas, pero esto provocó una ruptura definitiva y total de las ramas menores con mi suegra. Inés, al perder el flujo mágico de transferencias que yo realizaba sin hacer ruido, se dio cuenta de que el coste real de la vida en la enorme finca era exorbitante e inasumible para su propia pensión de viudedad. El nuevo gerente, contratado por una prestigiosa agencia madrileña, dimitió al 10º día. Las razones en su carta de renuncia eran categóricas. La casa de los Mendoza tenía unas reglas arcaicas e insufribles. La madre de Alejandro Mendoza tenía ataques de ira clasista, y la contabilidad era un caos del que nadie quería hacerse responsable por miedo a problemas fiscales. En cuanto a Clara, después de pagar a duras penas la deuda pidiendo dinero a sus padres y enviarme una disculpa notarial, desapareció del mapa de Madrid y de las oficinas de la constructora. Más tarde intentó escribirme un mensaje desesperado. Señora, le juro que ya he aprendido mi error. Me ha destrozado la vida, ni siquiera lo leí. Simplemente la bloqueé. El perdón es algo que dice el culpable en confesión para calmar su propia conciencia, no un regalo para aliviar el dolor de la víctima. Alejandro, al verme subir las escaleras, rompió el hielo con voz ronca. ¿Has desayunado algo? Asentí. Sí, café con tostadas. Asintió torpemente. Se había quedado sin temas de conversación. Antes también vivíamos sumidos en largos silencios, pero el silencio del pasado consistía en que yo esperaba pacientemente a que él decidiera comunicarse conmigo. El silencio actual consistía en que yo había cambiado la cerradura de la puerta, y ya no le permitía entrar en mi universo. Antes de entrar en las dependencias judiciales para la ratificación, Alejandro me tendió un grueso sobre bancario. Este es el primer pagaré por el importe que te debía mi madre. El resto lo iré transfiriendo mensualmente, siguiendo estrictamente la cláusula del acuerdo que negociaste. Lo cogí y lo guardé. Gracias. Soltó una risa amarga y vacía. Es irónico que ahora me trates con tanta educación y cortesía. Es lo apropiado, repliqué. Su mirada cayó al suelo de mármol del juzgado. Mientras esperábamos en la cola, susurró casi para sí mismo. Sofía, hace unos días fui a cenar a la finca familiar, solo. No le hice ninguna pregunta, pero necesitaba desahogarse y continuó. Me senté solo en el noble salón. Vi el enorme sillón vacío a la cabecera de la mesa. Carmen ya no estaba. En la cocina solo había ruido y peleas de la nueva empresa de catering. Mi madre gritaba histéricamente arriba, y desde la oficina de la empresa no paraban de llamar por facturas domésticas impagadas que nadie sabía cómo cerrar. Y solo en ese momento, en medio de esa casa de locos vacía, me di cuenta de que esa máquina perfecta y silenciosa que era la familia Mendoza, nunca había funcionado por inercia divina. Funcionaba porque ese mecanismo lo empujabas tú con tus propias manos y tu espalda. Sin apartar la vista del panel electrónico que mostraba los números de las salas, escuché su monólogo en silencio. Todavía no era nuestro turno. Alejandro siguió hablando, con la voz quebrada. Antes me convencía a mí mismo de que eras fría, de que eras un témpano de hielo, y ahora entiendo que no eras fría. Simplemente usabas absolutamente todas tus emociones y energía para tragarte la decepción e intentar resolver mis problemas. Esta última afirmación consiguió remover algo en lo más profundo de mi pecho. No por lástima, no por un resurgir del amor, sino porque después de tantos años de agonía, la verdad y el reconocimiento por fin caían en tierra firme, aunque ya fueran inútiles. Alejandro ya no podía cambiar la historia, pero al menos, por fin, la veía con sus propios ojos. Alejandro, lo llamé. Por primera vez en mucho tiempo, pronuncié su nombre con peso real. Giró el cuello bruscamente hacia mí. Te escucho. Lo miré con una calma infinita. Yo no nací siendo un robot frío y calculador. Sus ojos se pusieron rojos como la sangre. Yo también te esperé, Alejandro, dije lentamente. Esperé a que volvieras de tus viajes de negocios y tomaras la iniciativa para explicarme de quién era el perfume que olía en el cuello de tu camisa. Esperé a que tú mismo te dieras cuenta de cómo tu madre me asfixiaba con exigencias de clase y me defendieras. Esperé a que establecieras límites claros con tu secretaria, prohibiéndole cruzar mis fronteras y humillarme. Esperé que en esa cena donde golpeó en la cara a tu propia esposa, tu primera reacción, como hombre que juró amarme ante el altar, fuera cogerme la cara entre las manos y preguntarme si me dolía. Hice una pausa, pero a quien esperé fue a un cobarde que se giró hacia mí, con mi mejilla ardiendo, y me preguntó con rabia por qué le había devuelto el golpe. A Alejandro se le escapó una lágrima silenciosa, que rodó por su rostro desfigurado por la culpa. Perdóname, te lo suplico.
Asentí lentamente. Te perdono. Levantó la cabeza bruscamente, con un salvaje destello de incredulidad. Continué. Pero nunca volveré. Nunca miraré atrás. En esa fracción de segundo, todo el halo de luz que había aparecido en su rostro se hizo añicos en 1000 pedazos, como un cristal pisoteado. Un altavoz del juzgado pronunció nuestros apellidos, invitándonos a la sala número 4. Entramos juntos. El secretario judicial comprobó los documentos. Nos miró por encima de sus gafas de leer. Don Alejandro Mendoza y doña Sofía ratifican voluntariamente, de mutuo acuerdo y sin coacción, el acuerdo de divorcio aquí presentado. Alejandro permaneció en silencio con los labios apretados durante una eternidad. Hablé yo primero, alto y claro. Sí, ratifico voluntariamente. Alejandro cerró los ojos y tragó saliva, empujando un nudo de espinas por su garganta. Ratifico. Minutos después, nos entregaron un documento con los sellos y las copias de la sentencia de divorcio. Los guardé en mi bolso de cuero. Al meter la mano, mis dedos tocaron un pequeño objeto metálico y redondo. Era mi anillo de bodas. Nunca se lo devolví ni pedí compensación por él. No por apego ni porque no pudiera desprenderme de él, sino porque ya tenía cita con un maestro joyero para llevarlo a fundir. Iba a derretir esa pieza y forjar un anillo ancho, completamente liso, en el que grabaría exclusivamente mi propio nombre. Cuando salimos por las enormes puertas del juzgado de la ciudad, el sol del mediodía caía a plomo, brillante y hermoso. Alejandro se detuvo en el último escalón, indeciso, y de repente soltó: Sofía, si en el futuro necesitas ayuda económica, si te pasa algo con tu salud, estaré ahí. Lo interrumpí categóricamente. No, no habrá tal posibilidad. Sonrió con esa sonrisa lastimera y trágica con la que sonríen los derrotados. Asintió, resignado. ¿Es verdad? ¡Qué tontería! Reanudé mi paso hacia la boca del metro. Volvió a llamarme a la espalda con un grito desesperado: «Todavía me odias». Me detuve. Lo medité profundamente durante unos segundos de silencio. No me di la vuelta. «Ya no te odio, Alejandro». Su rostro se iluminó por un segundo, engañado por una ilusión. Le expliqué, para que se le grabara a fuego en la memoria. Odiar a una persona significa que todavía tienes vínculos emocionales con ella, que todavía estás atada a ella por un hilo, aunque sea el hilo del dolor. Yo ya no quiero conservar absolutamente ningún hilo, ningún vínculo, ninguna deuda, ningún recuerdo atado a ti. Quiero que, para mí, desaparezcas. Esa última frase fue mucho más sangrienta, mortal y devastadora que el odio más profundo del universo. Se quedó petrificado en las escaleras del juzgado, incapaz de pronunciar una palabra más, convertido en una estatua de sal. Tiempo después, por conocidos, me enteré de que la familia Mendoza finalmente había conseguido contratar a un gestor de activos profesional y muy bien pagado. Desde entonces, todos los recibos y facturas pasaban por una cuenta controlada al milímetro. A Inés le quitaron las tarjetas de crédito. Nunca más pudo usar la manida frase «Sofía es la responsable, la nuera». Que se encargue ella para extorsionarme dinero en silencio. Los tíos y primos también aprendieron por las malas que si pedían créditos del fondo de la empresa, tenían que firmar un aval y pagar intereses usureros. Se acabó la barra libre del amor familiar. El tío Borja cogió el viejo libro de cuentas de cuero repujado, con mis correcciones a bolígrafo rojo, lo mandó encuadernar de nuevo y lo guardó en la caja fuerte del despacho de la finca. Dicen que en un almuerzo dominical, les dijo a todos: «Este maldito libro de cuero es la factura más dolorosa y cara que ha pagado la arrogancia de la familia Mendoza en toda su historia». En cuanto a Alejandro, no volvió a casarse, al menos durante muchos años. En los cócteles de negocios corrían rumores de que se había vuelto un tipo solitario, brusco, huraño y extremadamente desagradable. Decían que cada vez que tenía que presidir una de sus lujosas cenas familiares en el noble salón de la finca, por puro instinto físico, su cabeza primero se giraba para mirar el enorme sillón de roble a la cabecera de la mesa. Pero el sillón siempre estaba vacío. Yo ya no estaba allí para salvarlo de los tiburones o para limpiar las manchas de sus fracasos. En cuanto a mí, mi vida volvió a su cauce en mi modesto apartamento de 2 habitaciones con balcón. Con el dinero del acuerdo, retomé mi carrera profesional como directora y editora de documentales freelance, y dediqué el primer año a reformar por completo la casa que me dejó mi madre, decorándola a mi gusto, sin consultar a nadie sobre el color de las cortinas. Un día de primavera, cuando los plátanos de la calle empezaban a brotar con hojas frescas y el polen volaba por Madrid, invité a Carmen a comer a mi casa para agradecerle su antigua lealtad. Durante el postre y el café, se quedó mirando mi mano izquierda, desnuda y sin diamantes. Me sonrió con la sonrisa sincera y tranquila de una anciana. «Sabe, Sofía,
Creo que ahora está muy bien. ¿Está en paz consigo misma? Le respondí con una sonrisa enorme y luminosa, radiante y relajada. Así es, Carmen. Estoy muy bien. Todo está bien. Ese mismo día, después de despedirla, caminé por la calle principal hasta la joyería del viejo maestro donde había dejado mi antiguo anillo. El maestro joyero me había preguntado, cuando lo dejé, qué aleación quería o si quería añadirle alguna incrustación de piedra. Le respondí que quería un anillo macizo de oro puro, absolutamente liso, grueso como un sello, pero sin escudos familiares. ¿Y quiere grabar algún nombre en el interior? Se interesó el anciano. Pensé un segundo y negué con la cabeza. No. Grábelo por fuera, a la vista, con letras grandes. Sofía. El joyero levantó la cabeza sorprendido por encima de sus lupas. Solo su propio nombre, sin las iniciales de su marido, solo mi propio nombre. Nada más. Hoy, un mes después, el anillo liso brillaba en el dedo corazón de mi mano derecha. Ese trozo de oro pulido ya no representaba un compromiso eclesiástico ni la persuasión de un hombre inconstante. Y ya no simbolizaba el temible título de señora de Mendoza. Ese anillo estaba allí solo para recordarme la gran lección aprendida con sangre. El verdadero lugar a la cabecera de la mesa no es un mueble de caoba en una enorme finca ni el dinero que gastas financiando a otros. El verdadero lugar en la cabecera es el momento en que una persona entiende, por fin y para siempre, que nunca debe sacrificar ni ceder su propio valor para hacer sitio a las reglas asfixiantes y absurdas de otro.